¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en esta nochecita, en otra transmisión. Y sobre todo, gente, me sorprendió mucho porque ya los jugadores del Barrenland épico, gente, algunos ya maxearon el nuevo insecto. Los que son obviamente full arqueros, obviamente ya subieron de un insecto. Por ahí video del jugador de Alianza TIG que ya tenía el nuevo insecto, gente, en buen nivel, ¿ok? Entonces, hoy vamos a ver, gentita bella, qué tan fuerte puede ser y medir algunas estadísticas por el tema de la probabilidad de la activación de esa habilidad. Hasta qué daño puede llegar, ¿ok? Muchas gracias por estar aquí y de una vez, gentita bella, vamos a empezar de una con la transmisión, ¿ok? Un saludito para todos: Alejo, Ulises, Raúl, Isaac, Alex, Nagato, Wilmar, Ailen, Hatton, Anubis, Humberto, Torrix. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy estamos con 3 transmisiones al mismo tiempo, gente. Al mismo tiempo. Así que vamos con todo. Vamos a la batalla. Vamos por acá. Dice, buenas noches, Tony. Dice, llegué tarde, creo. No, recién estamos aquí a tope, gentita bella. Tony, ¿puedes compartir el video de la marcha de la mantis boxeadora por Discord? Claro que sí. Pues, pero... déjame ver si lo descargo y lo puedo resubir. Déjame ver si lo puedo hacer así. A ver. Ahorita lo subo a Discord el video de la marcha, ¿ok? Aunque aquí también podríamos verlo cuando vayan a luchar. Solo que si... No. Si es que activo voy a ver toditas las marchas en sí. Pero déjame ver. Vamos por acá. ¿Qué me pasó? El video fue... Segua. Descargas. Listo, gente, ya se descargó. Aquí lo paso, ¿vale? Lo voy a poner en chat general, ¿ok? Añadir. Subir archivo. Descargas. ¿Será este? Se descargó. Espérame, deja ver con qué nombre se descargó. Ah, listo, ok. Descargas y listo. Vamos que se suba. Enter. Listo. Ya lo pasé por el chat general, ¿ok? Para que vayan a ver cómo es la marcha. A ver, ahora sí. Triple directo, dice nuevo récord. Exacto, gentita bella. Dice, Tony, ¿cómo entro al grupo de WhatsApp? Escríbeme por Discord. De ahí te pido algunas capturas para saber que eres tú. Y te mando el link del grupo de Discord. A ver, verán por acá. Esta es la torre de la alianza de TIG, ¿ok? TIG se plantó por acá. Vamos a ver los que están haciendo agrupaciones. Verán, yo vi un mensaje que AD ya se sacó el nuevo insecto, pero no lo va a maxear aún todavía, ¿ok? No sé si alguien de la alianza de Soul haya compartido un reporte tal vez del ataque que haya recibido de un jugador, porque el jugador, como les digo, de la alianza, no sé si era de TIG o de Han. Déjame ver este jugador. Sí, es de la alianza de TIG. Este jugador ya tiene el nuevo insecto, gente. Este tiene el insecto, si no me equivoco, ya a nivel 79 ya. Lo subí a tope. Déjenme ver esto. Es que hay un reporte para que lo puedan ver. Hasta en las marchas. Yo lo estaba viendo en las marchas. Como todavía no está apoderado la torre. Déjame ver por acá. Esta no es. Dice, ¿y ese triple directo? Aquí dándole con todo, crack. Por ahora sí tengo tiempo. Planeaba ir a descansar pronto, pero me animé a hacer directo, gentita bella. Ando ready hoy. Déjame ver si por aquí había. Estaban defendiendo muy bien la torre. Estaba muy bien la torre, gente. Déjenme ver. O acá en el campamento compartirían un reporte. A ver, ¿quién hizo un ataque? No hay aquí. A ver, déjame ver. Soju, no. Ok. Parece ser que no hay reportes. Esperemos un ratito, ya nos han de compartir. Por ahora yo, como les digo, hasta donde yo vi. Lo malo es que no se puede ver la información del enemigo de la torre. Podría espiar, gente. Dice, yo ya te hacía durmiendo. Sí, gente, iba a ir a descansar ya.
Él sí se debe dormirme tipo 12, 1 de la mañana, sí, gente. Bienvenido Dixon, de nuevo, bienvenidos a todos, gentita bella. A ver, déjenme ver. Si algún jugador... AD todavía no ha maxeado el insecto. Esta Sun es jugadora transportadora, ojo. Y qué suerte que haya tenido la Crystalia, que le haya salido 8 estrellas, qué locura. Dice, ya te mandé el mensaje por Discord, Tony. Ya ando viendo el directo en mi... Ah, dale, Aldir, no te preocupes. Luego lo veo, ¿ok? Luego de la transmisión lo vemos. Como les digo, este jugador es el que ya tiene el insecto ya maxeado. Esa flor boxeadora, gente. La flor boxeadora. Déjame ver en área si alguien compartió. Mira, aquí miren. AD se sacó la mantis boxeadora, miren. Aquí es donde vi yo el reporte. AD ya se sacó la mantis boxeadora. Ok, fue el de Flame también ya se sacó la mantis boxeadora. Hola Tony, 3 directos en una noche. Uf, claro que sí, aquí vamos con todo, crack. 2 jugadores ya se han sacado en la alianza de robot. Ok, Sohu también ya se sacó la mantis boxeadora. Este mismo día, o sea, estamos hablando que hoy mismo se sacaron. Aproximadamente arriba de $300 sacarse, gente. Keylor, perdón que no te haya leído. Dice, Tony, ya saqué la mantis. ¿La subo de nivel de 1 o me espero? ¿Qué? ¿En serio ya la subí? Qué crack. Yo te diría que la subes de una vez, crack. Si no te esperas al domingo, que ya sabes que es aprovechar el día de servidor versus servidor. Pero en sí, en el servidor versus servidor, con solo construir... ¿Qué digo con solo construir? Con solo ir a la guerra de otro servidor para atacar, ya subes rápido. Yo te diría que la subes a tope. Me imagino que compraste los paquetes grandes para llegar rápido. Ok. Normal, arriba creo que hay un reporte, gente. Déjenme, voy a ir hasta arriba. Pero The Flame dice es narco, dice, ok. Acá el dólar está caro en Colombia. Debe tener un negocio bueno. Déjenme ver. Fue el The Flame, ya se lo sacó, gente. Sin duda algunos no saben cómo decirles reportar algo cuando sacan algo nuevo. Pero en sí, ya lo vamos a ver. Déjame ver si es que encuentro algún reporte. Me defendí de... ¿Este qué es? De jugador de KTA. No es tan fuerte. 7 minutos, capaz. Tan. Ya se está repitiendo. Ya no me está dejando ver más arriba. A ver, mientras, gente, ahorita están tratando de defender a tope. Miren, AD y Fuel de Flame no van a todavía subir el insecto. Porque como les digo, pasar un insecto de 11 estrellas a otro cuesta bastante dinero. Cuesta bastante dinero. Lo que sí les diría, gente, pasar de estrellas a otro insecto sí es bastante caro. Eso sí es carito. Full lo tiene de ayudante por acá, dice. Sí, miren, aquí lo tiene de ayudante, miren. Entonces significa que ya lo debe tener en 9 estrellas. A tope, gente. A tope, gentito. Voy a reclamar esto de una vez. Este de aquí, perfecto. Han estado llamando así las coordinaciones. Por ahora, gente, no vamos a ver batallas muy potentes. Más bien vamos a ver la evidencia de cómo van las formaciones en sí. Con los nuevos insectos. Cuando son jugadores mixtos, por ejemplo, no van a maxear de una a la mantis boxeadora a tope todavía. Lo malo es que no puedo, a menos que pueda espiar. ¿Será que puedo espiar? ¿Será, gente, que me posiciono por aquí y mando a espiar? Hay poquitos jugadores ahorita de Call tratando de ayudar a atacar las torres. Por aquí en la torre, sin duda, está este jugador de acá. Y por ahora no hay. A ver, déjenme, me coloco por acá. Voy a mandar a espiar a la torre, ¿ok? Doc. Call. Acá me voy a colocar. Me voy a colocar con eso. Espero que no me farmen nada más. Me voy a colocar por acá. Y voy a espiar a la torre, ¿ok? Ya que se le está diciendo complicado sacar a los jugadores de aquí. Explorar. Listo. Voy a mandar una exploración. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Ángel? Bienvenido. Buenas noches, Misael. Bienvenidos, gentita bella. Vamos a ver aquí, gentita. ¿Qué insectos o en sí qué jugador ya tienen el nuevo insecto? Hola, Tony. ¿Cómo va la guerra? Verán. Ah, cierto. Les voy a poner en contexto también.
Lastimosamente, pues el campamento rojo la tiene muy difícil en esta zona. Está muy complicado avanzar. Miren lo que les han presionado el campamento azul. Les han presionado muchísimo. Doc está por aquí. La alianza de Cole están aquí. Y CTLS está por aquí abajo. Han puesto bastantes torres los jugadores de CTLS para que no les presionen. Aún así, la alianza de CTLS está peleando contra la alianza de KTA. Tampoco hay muchos jugadores por ahora de la alianza de CTLS. Y está un poco complicado ahorita darles batalla al campamento azul. El campamento azul ahorita está muy fuerte, gente. Está muy fuerte. Y puede ser que este Barrenland, el campamento rojo lo pueda perder. Hay más probabilidades ahora de que el azul ya gane. Dice Tony, ¿tú no has pensado ir a call con tu principal y hacer transmisiones? Claro, esta vez tú en la lucha. Lo malo, crack, es que no me da el rango de migración. Me gustaría eso sí, crack, pero no me da el rango. Yo puedo migrar hasta máximo el servidor 300. Podré ir con TIG, pero si me voy al servidor de TIG, gente, difícil. Difícil quedar en el top de Marmot. A ver, déjenme ver. Oye, no me... Ay, no, creo que esta cuenta no tiene el... No tiene el árbol centinela en buen nivel. A ver, lo tiene ahorita en nivel 6. Y en nivel 6, ¿qué te reporta? Clase de enemigo. Llegando... tendría que llevarlo a nivel 25, gente. ¿Será que me da los recursos? A ver, voy a mejorar. Voy a mejorar. Es que en nivel máximo ya te da todo la tope. Aceleramos. Veamos hasta cuánto lo puedo llegar a subir. Así para sacar un poco de información de la torre. Dice 55 personas a esta hora. Dice, soy un genio. Dale por el apoyo, crack. Sí, así va a seguir llegando gente. Por ahora voy a mejorar el árbol centinela para mejorar el tema de que me muestre más información en los reportes. Árbol centinela rápido. Ahorita ya estoy en nivel 11. Esta cuenta tiene bastantes recursos. Ahorita lo que me podría estar quedando corto es en los aceleradores. Así que gastemos todos los aceleradores que tiene esta cuenta mientras. Hasta llegar el túnel centinela nivel 5. Nivel 25. Dice, lo que me encantan de las guerras es ver los reportes que comparten. Ese es el tema, gente. No sé si alguien se anime. A ver, aquí hay un jugador Zoom. Pero este es... Bueno, este es por parte de TIG en sí. Dice, cada estadística general de donde proviene cada... Ah, ok, entiendo. Déjame ver. Solo para ver si es que está el jugador ahí o si no se fue a retirar. A ver, déjame ver. Hay un jugador que ya tiene el nuevo insecto. A tope. Dice, activa la frambuesa para la acción de colonia. No, las acciones de colonia, gente, no se afectan las frambuesas. La acción de, podríamos decir, las frambuesas solo afectan en servidor versus servidor, no olviden. En acciones de colonia no te da puntos la frambuesa, ¿ok? Así que no vale la pena. Aceleremos. Aceleremos. Nivel 20 ya. Ok. Vamos a mejorar. Solo en servidor versus servidor te mejora eso. Hijo, creo que ya no va a tener aceleradores. Esperemos que alcance. Yo lo que quiero es que me alcance los aceleradores. Ya por lo demás no importa. Ya está en 24. Listo. Y en 25. Hijo, me hace falta diamantes, gente. Ah, no creo que... se me acabó la arena, gente. Tony, ¿cómo te escribo por Discord? Ingresa al grupo de Discord que tenemos. En el link de esta transmisión está, crack. Solo lo llevaré hasta ahora en nivel 24, gente. Me hace falta arena. A ver, déjame ver esto. Hormigas. El último me dice nivel y habilidades de las hormigas especiales en agrupamiento enemigo. Bueno, no nos va a mostrar solo esto. Pero en sí creo que estaría bien ahí. Vamos a mandar un espionaje, a ver. Vamos a mandar un espionaje. A ver, explorar. No me mande otro recordatorio. Y listo. Ok. A ver. Veamos si es que nos compartieron algo. Ok, vamos a ver. Voy a escribir aquí.
¿Alguien tiene algún reporte del con el nuevo insecto? Listo. Para que me lo pasen, por favor. Listo. Pero antes de eso hay que saludar. Hola, gente bella de Col. Listo. Ok, ya les compartí. Mientras mandé espiar, ¿vale? Dice Tony, ya tengo un video del insecto y mi compañero me dijo que lo sacó en $260. No creo, crack, en 260. 260 estaría sacándotelo, pero durante todo el evento. Hay jugadores que hoy mismo se lo sacaron en 350. Vale, ahorita ya podremos ver más detalladamente, ¿ok? Lo malo es que no podemos ver en estadísticas. A ver, dentro de la torre está este jugador. Vamos a ver hasta que haya el nuevo insecto, ¿ok? Ok, miren, aquí les dije. Uy, me sorprende mucho el jugador de TIG. El líder de TIG tiene Godzilla nivel 44 y las 3 hormigas 8 estrellas. Y adicional a eso tiene las transportadoras 8 estrellas. Es que $260, gente, no es posible. No es posible. Tal vez te mintió. Es que tal vez te mintió, crack. Mínimo hoy te gastas arriba de 300 si quieres sacarte de una el insecto. 260 durante todo el evento, sí. Eso está bien. Mientras más puntos te salen, más cosita, obviamente más rápido. Pero 260 lo dudo, crack. Ok, aquí miren, aquí está el nuevo insecto. Ya lo subí a nivel 79 para que lo chequen. Nivel 79 y 11 estrellas. Ok. ¿Cómo puedo mandar el video a tu WhatsApp? ¿Quieres mandar el video a mi WhatsApp? Verás, manda por Discord si es que puedes, crack. Para que todos lo puedan ver. Se compró 7 paquetes de $50. A ver, se compró 7 de 50 y 1 de 10 entonces. Dice Tony, ¿me puedes decir el nombre de la canción de la intro del video anterior? Hijo, ¿cómo se llamará, crack? Déjame ver. Hijo, ahí sí me tomas la lección. ¿De cuál? De esta de aquí que está sonando. Es que, claro, tiene razón. 7 por 5, 35, son $350. Claro que sí. No me acuerdo. ¿Es esta música la que quieres, crack? ¿Qué video me quieres mandar, crack? Tony, ya tengo un video del insecto y mi compañero me dijo que lo sacó. Ah, ok, entiendo. Es que verás, como tú dices, si son 7 paquetes de $50, son $350 en sí. Es que es eso lo que te gastas, crack. Claro, tienes razón. Tienes razón, si son 7 paquetes de 50 son 350. No serían 260. Más bien ahí te troleó, crack. Listo, déjame ver si hay algún reporte que nos compartieron. Ok, el buen AD, gente. Ojito, ya nos pasó. Muchas gracias. Mandemos un abracito. Ok, ahí estamos. Tal vez no chequeaste bien, Ede.
Es que verás, me parece muy difícil que un insecto se lo saquen en 250 o 260. Es que hoy mismo muchos jugadores se lo sacaron entre 350, con mala suerte hasta $400 así. Es así cuando a mí me costó, por ejemplo, el avispón. Igualmente, 350, pero con cupones que habían de descuento en ese tiempo, me ahorraron $40 más o menos. A ver, déjame ver por aquí. Ok. Aquí ya saben, el buen AD. Insecto nivel 81. Es que ustedes cuando ven esto, gente, es una barbaridad. Ok, verán, aquí estamos viendo, ya saben, la melee pay to win de las transportadoras, pero con el despertar, ok. Ojito, parece que funciona bien porque curó esta línea de aquí. Dice, hoy en día hay cupones. Todavía te podría decir que ya no hay cupones por App Gallery. Lastimosamente, pues el juego un tiempo prohibió los cupones, pero otra vez App Gallery va a volver, ¿ok? Ahorita estoy hablando con App Gallery a ver cómo podemos llegar a que nos den cupones de descuento, pero deme tiempo nada más. Posiblemente lleguen en agosto, septiembre, gente, o septiembre, octubre. Por ahí traería cupones de descuento durante unos 2 o 3 meses, más o menos. Dice, empieza con una mujer cantando. Gracias igual, bro. Si algo me dices luego. A ver, con una mujer cantando. Déjame ver cuál es. Esta. Hijo, ¿cuál será, crack? ¿Cuál será, crack? Dice, hola Tony, no sé si tendrá la oportunidad de que veas mis estadísticas. Es que un jugador de call llamado Samudra que me atacó en la mina. Dale, crack. Sí, si es que quieres. Dice, ¿ya notaste que después de llegar al nivel 15 en los regalos de la alianza ya no sigue el level 16? No notado. Pero imagino que está aquí en la alianza, ¿verdad? A ver, déjame ver. Regalos. Uy, ¿dónde es de los regalos? Acá. Ah, cierto, miren. El tope máximo es el regalo de una alianza nivel 15. De ahí ya no sube más. Cierto, se queda en 1.400.000. A ver, 3. No, se queda en un G. Se queda en un G de puntos de la alianza en sí. Ahora sí les muestro, gente, el reporte. Ahora sí les muestro. Dice, la remaster se ve bien, aunque para mi gusto prefería la Mormicari antes que la remaster. También, solo que ya sabes, criterio de cada jugador. Pero así va a tope, gente. Lo pusiste en la intro donde presentaste el nuevo insecto. Ah, vale, JC, ya sé qué video, ya sé qué música, ya sé qué música es. Después te lo paso. Hoy se completó eso. Ah, ya veo, Naret. Ya veo. Miren aquí para que vean el nuevo insecto nivel 79, 11 estrellas. Una barbaridad. Bueno, lo que hizo este jugador sin duda es intercambiar las estrellas entre Godzilla. Porque no sé si... ¿Cómo lo habría hecho, no? Obviamente debió haber intercambiado, subió el insecto 11 estrellas. Hay dos formas, ¿no? Estos tipos de jugadores, gente, subir un insecto 11 estrellas no les cuesta mucho porque tienen muchos insectos de sobra en el inventario, así que no hay problema. Pero ya por el tema de los niveles es quitar los niveles a un insecto y pasárselos a otro. Entonces, por esa parte tiene ayudante a Godzilla. Imagínate, los dos insectos en la misma unidad se potencian mucho. Dice, no es posible que tengas insecto y mismo... Sí es posible eso, gente. Ese sí es posible. Es posible gracias al dinero, gente. Gracias al dinero, ¿ok? Sí o sí, transferencia. Exacto. Puede ser cualquier manera. Verán, esta hormiguita de aquí es el meta próximamente en arqueras, ¿ok? Soul me dijo y otros jugadores que van a ir full arqueras. La hormiga melee de arqueras, gente, va a ser el meta de aquí en adelante. Más adelante ya verán full jugadores full pay to win que van a llevar esta con Akashi Berserker. Que sin duda esa formación, gente, está muy potente, ¿ok? Aquí podemos ver el nuevo insecto para que chequen. Sin duda sorprende mucho que jugadores ya se lo saquen de una y lo maxen a tope.
Es que ya es subirle, pasar los 79 niveles. Tony, mira tu Discord. Hijo, a ver, déjame, ahorita abro Discord. Ahorita abro Discord, crack. ¿Qué, comprimiste el video? ¿Le bajaste calidad? ¿Lo mandaste por dónde? ¿Por dónde lo mandaste, crack? Ah, ok, me lo mandaste por aquí. Listo, listo. Tú eres usuario 5580. Ah, ok. Me mandaste el video donde dice que se lo sacó en 7 paquetes. Ok, ok. Bueno, a mi parecer, crack. Parece que es indonesio. ¿Será que en Indonesia hay cupones de descuento, gente? Puede que, por ejemplo, si el jugador le costó unos $300 sacarse el nuevo insecto, por ejemplo, si hubiera tenido suerte. Con cupones se habrá bajado unos $50, puede ser. También hay posibilidad de eso, eso sí. Eso sí, también hay posibilidad. No hay que dejar atrás tampoco ese tema. Y sí, también puede ser. Es que no sé si allá en Indonesia puede haber cupones. Dice, la que elimina el veneno es la roja, la longinoda, dice por acá. Dice, da buena impresión si con 2 estrellas acompañadas 8 estrellas. Exacto, crack. ¿Es la melee de arqueras que elimina el efecto venenoso de las portadoras? No. La de arqueras, crack, es otra. Esa es de apoyo, si no me equivoco. Es la melee. La otra es de apoyo. Dice, ya estoy en Discord, Tony. Dale, crack, ahí me escribes. Escribe por chat general o me escribes por privado también. Dice un usuario acá, en 700 a 750 ya lo tienen estadísticas base por 2000. Ya veo, crack. Bueno, aquí puedes ver en el reporte. Bueno, ya saben, AD, jugador arriba de 2000 de daño. Y acá, este jugador de aquí, para que chequen, 2.4k de daño, miren, 2.4k de daño. Tiene bastante vida en las arqueras, gente. Lo que pasa es que el nuevo insecto, gente, es ligeramente mejor que Godzilla y te aporta más vida en tema de estadísticas. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. Saludos desde la Alianza Mío. Un saludito para la Alianza Mío. Bienvenido, gentita bella. En daño de habilidad, gente, está casi igual que el Godzilla de AD, pero le gana con un 0.40% más. En defensa le gana más este jugador. Por el tema, y eso que AD debe tener el insecto 81 y él lo tiene a nivel 79. Ok. 2169. Lo que le gana este jugador, AD le gana por vida. Y miren, por la vida le sacas esta ventaja brutal al otro jugador. Dice, yo creo que Godzilla era un mal main, dice, por lo que habías dicho hace tiempo. Hoy veo que a muchos con Godzilla lo bufearon. Verás, Viaval. Aquellos que se sacaron Godzilla, pues lo tienen y lo han mejorado. Ya que por ahora ya no se puede sacar más a Godzilla, crack. En sí, muchos lo van a tener y lo maxean por el tema de la habilidad que tiene, crack. Dice, no, dice, son turcos. Ese jugador es turco. Ah, ya veo, ED. Ok. Entiendo. Tony, ¿cómo va la evolución de la alianza de Cole? Debe ir avanzada. A ver, evolución. Está hasta aquí, miren, ha avanzado hasta acá. Todavía no se ha completado toda la evolución, pero están cerca de lo último ya. Están aquí y luego siguen esto. Y nada más, y ya completarían el combate. En desarrollar, ya han pasado esto. En desarrollar todavía les falta. Un poquito más de tiempo nada más. Pero el tema de regalos, gente, es este tema por el que las alianzas sí compran demasiado. Mira los paquetes que ya han comprado hasta ahora. Por aquellos jugadores que se sacaron hoy mismo el insecto, la mantis boxeadora.
Por acá dicen desarrollar les falta muchísimo, dice. Pero en regalos están muy bien. En regalos, crack, lo tienen al máximo. Ya no hay cómo subir más. El nivel 15 es lo máximo que puedes tener ahorita en regalos. Ahorita están al máximo en nivel de regalos. Lo que se han concentrado a full es en combate. Estamos hablando de un servidor 501, gente. Dice, yo nunca entendí ese de entre mayor nivel el regalo, mejores recompensas te dan. Pero solo es por el tema de cada vez que haga un jugador una compra nada más. Pero en sí no es algo relevante en sí. Verán, ahorita han empezado a construir las torres. Tig ha empezado a dominar muchísimo al campamento rojo. El campamento rojo para que pueda remontar esto, gente, es muy complicado ahorita. A menos de que planeen un ataque certero y puedan avanzar. Las estrategias como se miden, en sí el campamento rojo no se va a rendir y va a luchar hasta el final, como ya saben. Luchar hasta el final con honor. Y lo que va a hacer ahorita el campamento, creo que el campamento rojo en sí y la alianza de robot, es avanzar por aquí. La alianza de robot va a avanzar por aquí, va a tomar esta estructura, y las tres alianzas van a entrar por aquí. Las tres alianzas van a entrar por aquí y las alianzas del otro lado, no sé si entren por acá o por acá abajo. Tienen dos partes por entrar. Bueno, en esta parte, gente, están dominando a tope, gente. Bueno, Tony, yo iré a dormir. Dale, Marco, no te preocupes. Cuídate mucho y que descanses. Están dominando demasiado. Ahorita el campamento rojo les está costando demasiado presionar. El azul está dominando demasiado. Estamos hablando de que Han y Tig, gente, están muy fuertes. Sinceramente, muy complicado así poder pelear. Está muy complicado. ZLS ya no son la alianza que eran antes, ¿vale? Ya no son la alianza que eran antes. Ahora es muy difícil enfrentarse a los demás jugadores. Y seguir presionando las torres es lo que les queda. El campamento azul no va a dejar descansar. Aquí es hasta derrotar las últimas hormigas. KTA no es tan fuerte. Podríamos decir que KTA está al mismo nivel de Doc, ¿ok? KTA es al mismo nivel de Doc. Pero la alianza de Han es muy superior a ZLS, por ejemplo. ZLS es más fuerte que Han. Y... ¿qué digo ZLS? ZLS es más débil que Han. Tig y Cole, gente, están al mismo nivel. Pero ¿qué pasa? En Han hay dos jugadores muy fuertes y en sí es muy complicado para que puedan hacer frente a esa presión. Ahorita en tema de kills, así van, gentito. La jugadora Tigwili ya va a entrar a 6G de kills. Estamos hablando 5.9 ya. 5.9. El Tigre árabe está en 5.1. Si se dan cuenta, Han y Tig ahí son jugadores élites. Y como tienen las alianzas más fuertes, en sí están presionando demasiado. De ahí sigue el jugador de ZLS, el lobito árabe, iba a decir. El lobito de ZLS. El líder de la alianza de ZLS. 5.1G ya. De ahí le sigue el chinito de gafas 4.8. Robot le sigue con 4.2. Capal con 3.9. Ya mismo entra 4G. Ahí para que lo chequen. De ahí podemos ver este jugador que ya tiene a la mantis boxeadora en 2.3. El líder de TIG 2.1. Y así sucesivamente, gente. Para que chequen a todos. Es que la barbaridad de presión es demasiada. O sea, en tema de estrategias y peleas han dominado mucho. Por ejemplo, la jugadora Tigwili subió muchas las kills cuando se enfrentó contra Doc. Cuando se enfrentó contra Doc y también... bueno, contra ZLS no le dio muchas kills. Pero lo que le dio más kills a Han fue Doc. Por el tema de que obviamente la jugadora Tigwili tiene las mismas estadísticas que Robot. Y así, gente, presionan demasiado. Tigwili supera a todos. No es que supera a todos. Por ejemplo, Tigwili, Tig, ZLS, el chinito de gafas, Robot y Capal están al mismo nivel. Tigwili es jugadora 3T10. El Tigre árabe no es jugador 3T10, pero ya debe tener 2T10. El lobito de ZLS, no sé si sea 3. No es 3T10 todavía. El chinito de gafas ya es 3T10. En Han hay dos jugadores 3T10. En la alianza de Robot también hay dos jugadores 3T10. Entonces es complicadito ahí. Dice Tony, te envío un video corto a tu Discord para que veas y qué tan buena es mi información y qué mejoraría. Dale, Michelle, luego lo veo, crack.
Dice, confío en mi dios robot, dice, para que se recupere y gane. Vale, crack. Vamos a ver qué pueden hacer en esta parte. Obviamente, perdieron la pelea de ayer, ¿se acuerdan cuando estaban peleando? No lograron presionar mucho porque la alianza de robot se peleó 2 versus 1 durante mucho tiempo y presionara mucho. Aquí hay un jugador, miren que están atacando. Así es la animación del ataque del nuevo insecto, miren, gente. Solo que lo estamos viendo de forma diagonal. Sería por ahí verlo cuando lo manden de forma o de esquina. Solo que verán, vamos a poder ver marcha si desactivo esta función. Pero quiero ver que no se me vaya a laguear el directo nada más. A ver, vamos a ver cómo va. Creo que no hay muchos mandando. A ver, vamos a ver. Aquí hay un jugador que empieza a mandar con la Cicindela. Aquí hay un emperador con el látigo. Ok, están empezando a mandar. Acá hay otro Godzilla. Aquí vamos a empezar a ver formaciones viajar, ok, porque ya desactivé la forma simple. Ok, una muy buena agrupación. Ahorita Dog está peleando contra la alianza de Tig. Están tratando de defender esta torre, pero ahorita se les está haciendo muy complicado. Es que en sí, gente, si Tig se está enfrentando contra Dog, Dog no va a poder hacer frente a esa presión. Es muy complicado. Estamos hablando que Tig tiene el mismo nivel que Cole. En Tig hay jugadores muy potentes, sinceramente. Hay muy potentes. Ok, aquí miren. Este jugador es el que está mandando el nuevo insecto. Creo que hasta ahorita es el único que he visto que tiene en el Barrenland épico maxeado ya a nivel 79. Es el único ahorita en este Barrenland que lo he visto en ese nivel. A menos que vayan presionando poquito a poquito. Superfly, ok. Por acá aquí dice. Perfecto. Le están animando a empezar a luchar. Por acá ahorita la alianza de robot, en sí la alianza de Cole, me imagino que ya no van a luchar. Van a dejar de que caigan las torres por ahora. Y pelear aquí, gente, no es una muy buena idea. Por el tema de que tienen mucha desventaja ya. Ya saben que esto también viene la actuación moral de una alianza. Como ya saben, en cualquier alianza cuando uno va perdiendo, pues a veces bajan los ánimos, ¿ok? Eso es totalmente normal. Usualmente cuando vas perdiendo, la alianza empieza a decaer en actividad y es totalmente normal. En cualquier alianza sucede cuando van perdiendo poquito a poquito, pero es así. En sí, gente, no sé cuántos jugadores estén activos por ahora en la alianza de Cole. Por ejemplo, solo hay 21 activos ahorita en la alianza de Cole. No está Robot activo, no está Capal, me imagino que tampoco debe estar activo. Imagínense, Capal ya está, se fue hace 40 minutos. O sea, hay jugadores que por ahora más bien van a planificar una estrategia mejor más adelante. Pero por ahora Dog está enfrentándose con las otras alianzas. 26 ha donado $19.99. Gracias por el superchat, crack. ¡Qué Hola, crack! ¿cómo estás? Un amigo me regaló una cuenta. ¿Cuál de los insectos queda bien para las arqueras? Tiene Polistes dominula, Cicindela aurulenta, Potamidae, Escorpión emperador. La Flor Diablo, Escarabajo Ciervo y Godzilla. No sé por qué el bot no lee todo. Pero te agradezco muchísimo, que el buen Pochota, gente, sin duda ahí apoyando a full a la transmisión y sobre todo por las donaciones que hace. Te agradezco y un abrazo, amigo mío. Verás, estoy muy bien, espero que tú también lo estés y que disfrutes de la transmisión. Sin duda has tenido un amigo que te valora mucho, porque una cuenta así que regalen, gente, es una barbaridad alguien que te regale una cuenta así. Tiene, por ejemplo, tiene la Polistes diminula, que es el avispón. ¿Ok? La Polistes diminula es el avispón. Vamos por acá. Solo que están poniendo el nombre que realmente tienen los insectos. El avispón, Polistes diminula. La Cicindela es el nuevo insecto universal que es el más fuerte hasta ahorita, que supera al avispón. ¿Ok? Para que tengan en cuenta. Y por acá te dieron el Potamidae y Escorpión emperador. Verás, Pochota, como te digo, tienes un gran amigo que te regaló una cuenta que sin duda pues es muy potente. Verás, el mejor insecto de esa cuenta es la Cicindela, ¿ok? Ya que Escorpión emperador, el Potamidae ya son como insectos de la primera generación. Y en sí el nuevo universal está mucho más roto, más que el avispón. Entonces, sin duda tienes este insecto de aquí que es la Cicindela. Este es el que debe dar prioridad por ahora, Pochota. Súbelo. Esto, además de eso, sirve muchísimo para la marmota.
porque da más probabilidad de que puedan activar las habilidades de tus hormigas especiales. Va muy bien, por ejemplo, con la hormiga de la muerte, que a veces le cuesta activar. Qué barbaridad que te hayan regalado una cuenta así, sí, sinceramente. Es que ya tiene la Cicindela, así que sube a tope esa. Dice, ¿no se suponía que tocaba el insecto portador antes del tirador? ¿O estarán guardando algo especial para el portador? Verás, Ángel, me parece ser que van a añadir un evento para los portadores. Pero estamos hablando de un evento exclusivo. Que puede ser que el nuevo insecto de transportadora solo venga en un evento limitado. Así como pasó con Godzilla, que fue de arqueras. Me parece ser que así, porque escuché rumores de que se viene una nueva colaboración con The Ants. Así que los que quieran sacarse un portador, vayan alistando la billetera, cracks. Dice, ¿puedes mostrar marmota para ver cuánto daño hizo robot? Claro que sí. Ahorita les muestro. Listo, les muestro. Déjenme ver si logro localizar una marmota. Aquí hay. Aquí hay una marmota, gente. Casi llegó a 1.5. Está en 1.4. 1.4G. Lo mismo que hizo la otra vez. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido de regreso, bienvenido. Tuvimos una pelea de 8 horas otra vez, dice. Terminó hace 40 minutos. Soul y Robot no estuvieron. Estaban cansados de pelear hasta las 5 AM ayer. Ya veo, Walter. Ha estado buena las peleas, pero no hemos podido condicionar buenos ataques en conjunto. Hay poca participación de jugadores. Eso es lo que veo, Walter. Como les digo, usualmente es un efecto que suele pasar. Cuando una alianza pues se ve complicada por el tema de que está empezando, por ejemplo, a perder terreno y así, es normal que baje la actividad, a menos de que coordinen un ataque en especial y sin duda, gente, pues ataquen en un horario donde la alianza contraria no esté tan activa. Ahí podría estar mejor. Loquito, ¿cómo estás? Bienvenido. Estoy muy bien. ¿De qué me perdí? No te has perdido nada, Jack. Más bien estuvimos mostrando el nuevo insecto que el jugador de TIG ya se lo maxió, crack. Para los que van llegando, miren. El nuevo insecto ya nivel 79 de golpe ya. O sea, no estamos algunas horas desde que empezó el reinicio y algunos jugadores ya tienen el insecto nivel 79. Para que lo tengan en cuenta. Miren. Una barbaridad. Es que yo cuando veo esto, gente, digo, una barbaridad. Los jugadores que realmente tienen dinero y puff, sale algo nuevo y le mandan todos los niveles a tope. Sohu también lo tiene, pero Sohu ya lo maxió así como estos jugadores. Obviamente muchos ya se lo debe haber sacado, obviamente. Por ejemplo, AD también se lo sacó, otros jugadores vi que también se lo sacaron. En el chat de temporada algunos compartieron también. Eso sí es tener dinero, exacto, gente. Voy a desactivar la... Ya vimos cómo caminaba el nuevo insecto, sí lo vieron, ¿verdad? Voy a cambiar la configuración porque si no se me va a laguear y me saca del juego, gente. Así la formación simple es más ligera. Muy bien, están empezando a destruir esta torre. Algunos jugadores en sí hicieron una agrupación. Y el buen jugador fue el de Flame. Ya saben, jugador 8 estrellas en las 3 hormigas. Y ahí podemos ver al nuevo insecto, gente. Lo tiene de ayudante por ahora. Pero en sí ya saben, es que llevar un insecto a tope a 11 estrellas de golpe y pasar los niveles, gente, es bastantito dinero ahí. Tony, de las hormigas del Barrenland, ¿podrías decirnos cuáles consideras top? Verás, en arqueras, sin duda la melee. Hasta donde hemos visto en tema de reportes y experiencia de unos jugadores que la están usando. En tema de arqueras, la melee. La melee está muy buena. Bufea demasiado la unidad. No es que sea una hormiga para el PvE, pero para el PvP es brutal esta hormiga de aquí. La hormiga está rojita, no hay mucha información, pero muchos dicen que es buena, ¿ok? Solo que algunos no la usan por el tema de que ya hay la acacia cornígera. A menos de que te enfrentaras contra transportadoras, será buena, ya que esta quita el efecto de silencio, ¿ok? Por ejemplo, en guardianas, gente, la melee también está muy potente. Ayuda muchísimo en la unidad y he visto jugadores en formaciones mixtas usarla. No tengo mucha información de la de rango. De esta de aquí no tengo mucha información. Pero por las estadísticas y reportes que he visto solo 3 reportes de esta hormiga. Pero con pocas habilidades que activa hace bastante daño. No me imagino que en un buen golpe active demasiadas y puede hacer bastante daño. Pero he visto que con pocas habilidades hace bastante daño, por ejemplo, esta hormiguita de aquí. En transportadoras no tengo muchos reportes de esta melee.
Pero algunos me dicen que es parecida, por ejemplo, a la melee de arqueras. Que da un buen buff a todo el equipo de las transportadoras. Es parecida. Es parecida. Y en sí debería estar muy potente como la de las arqueras en sí. La de las transportadoras, lastimosamente, gente, esta hormiga es regular. No destaca mucho, ¿ok? Esta hormiguita de aquí, por ejemplo, hay algunos jugadores y ya tuvimos experiencia. Nared la probó y parece ser que a menos de que la cambien o hagan algo con esta hormiga, lastimosamente no sería una muy buena opción para usar en transportadoras. Para eso mejor la melee. Pero ya depende de quién vaya obteniendo, obviamente. Dice, es el cansancio, también es la hora de pelear, más bien tener recursos para pelear 8 horas. Al final son muchos factores. Claro que sí, William, pero verás, date cuenta que las dos alianzas están en el mismo, podríamos decir en la misma situación. Puede que cuando quiera luchar Cole o haya luchado, para el bando contrario haya sido un mejor horario. Puede ser también, ¿no? Que hay muchos factores. Tienes mucha razón, William, pero en sí... más bien yo no soy de dar muchas excusas, más bien solo de explicar el panorama. Y en sí, como me dijo Soul por privado, me escribió y me dijo: Tony, realmente creo que este Barren Land lo vamos a perder, pero eso sí, vamos a luchar hasta el final, sin duda vamos a darle a tope, me dijo así. Somos jugadores que nos enfrentamos contra quien sea y vamos a darlo hasta el final. Y sobre todo dijo que tal vez en el tema de emparejamientos no estuvo muy balanceado. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, Tig versus Cole dijo que si siguen haciendo o enfrentándose en el Barren Land, siempre les va a tocar como rivales, ¿ok? Si Cole y Tig se siguen inscribiendo en el Barren Land, siempre les va a tocar como rivales, porque es el tema del emparejamiento, ¿ok? Siempre les va a tocar porque tienen las mismas estadísticas y por ende, como son las dos alianzas más fuertes de The Ants, podríamos decirlo así, que tienen los jugadores dentro de sus alianzas los más potentes, pues siempre les va a tocar como rivales. Luego podríamos decir que sigue Pochota 26, hijo, el buen Pochota. $9.99, gracias por el superchat, crack. Estoy bien y mi amigo tenía 3 cuentas y me dio la más débil de las cuentas, las otras 2 cuentas que tiene 50 y 80 millones de diamantes. Imagínate cuánto dinero gasta mi amigo en el juego, sonrisa, sudor. Ok, qué bueno que estés bien, mi gran amigo. Espero que te la hayas pasado muy bien. Tenía 3 cuentas y me dio la más débil. O sea, te dio la más débil que tenía la Cicindela. ¡Qué barbaridad! Es que en sí, gente, hay jugadores que sinceramente gastan demasiado en el juego. Es así. Por ejemplo, yo conocí un jugador que tenía una cuenta principal y tenía 5 granjas, gente. Y las 5 granjas eran las más fuertes. Por ejemplo, la cuenta granja más fuerte de ese servidor, o sea, la más débil, era la más fuerte de ese servidor. Es que hay así, realmente no sé, hay jugadores que realmente a todas las cuentas les invierten bastante dinero. Es así, gente. Es así, es una locura. Ah, y lo que les iba contando, creo que ya me olvidé. Ya me olvidé. ¿Qué es lo que les estaba contando? Lo que me estaba hablando Soul. Por ejemplo, Tig y a Cole siempre les va a tocar como rivales. Luego de eso sigue ZLS versus Han. Y ZLS no le puede dar versus a Han, gente. ¿Saben por qué? Porque en Han hay 2 jugadores al mismo nivel y con las mismas estadísticas que el líder de ZLS. Y en ZLS solo hay un jugador que tiene las mismas estadísticas. Entonces, si Han y ZLS se enfrentaran versus, Han le gana. Tig versus Cole se quedan empatados. Entonces, a favor todavía siguen puntuando más el campamento azul. Y luego sigue la alianza de KTA versus Doc. KTA y Doc están al mismo nivel. Entonces, por ese tema de emparejamiento, es como decirles, empezar desde ese punto es la desventaja ya. Y en sí, pues, van a perder obviamente este Barren Land por el tema de los jugadores. En sí, tener un jugador muy alto obviamente te afecta bastante también. Para que lo tengan en cuenta, gentita bella. Dice, ¿qué tal la Mantis boxeadora? ¿Es mejor que con Godzilla de acompañante o con Flor Diablo o con la Flor Diablo? Ah, tienes que ponerle Godzilla de acompañante mejor, Max. Va mucho mejor con Godzilla de acompañante. Si es que quieres sacártelo. Tony, quiero sacar la Flor Diablo, pero aún no me animo. Eduardo, sácatelo. Te lo puedes sacar a mitad de precio, pero tienes que esperar al evento donde logren sacarlo. Dice, Capal estuvo peleando solo versus Tig. Es un monstruo, dice. Yo estaba con él, pero no era de mucha ayuda.
pero Capal aguantó solo 5 horas en la torre versus Tick. Ya veo, me imagino. Es lo que vi que algunos reportes había de que Capal estaba comentando. Sin duda, gente, es que el buen Capal, gente, es una armadura dura de pasar, sinceramente. No es un jugador que obviamente haga bastante daño, eso sí. Miren, mi gatito está aquí. Obviamente no es un jugador que haga bastante daño, pero es un jugador que aguanta mucho porque las transportadoras son tanques, son muy tanques. Dice, ¿la PA de guardianes es buena? Claro que sí, Vival, es muy buena. Me preocupa porque muchísima gente se la ha obtenido en poco tiempo. Y cuando tienen las mismas hormigas en tan poco tiempo, preocupa su calidad. Viaval, no es eso. Aunque no creas, esa hormiga está muy fuerte. Está muy fuerte. Ya vimos algunos reportes de esa hormiga, crack. Dice, la mantis boxeador es mejor con el Godzilla o con la flor diablo. Con el Godzilla, Max. Yo lo único que le invierto es tiempo. Es lo mejor que puedes hacer por ahora. A menos de que no quieras invertirle. Nosotros hemos ido emparejándonos súper injusto, Tony. Yo teorizo que fue por nuestro jugador más poderoso, que tiene aproximadamente 7 hormigas a 5 estrellas. Enfrentarnos a ballenas con hormigas. Ya veo, Vivial. Es que es así también. Es lo que les digo. Es lo que les digo. El tema de emparejamientos parece ser que lo pueden mejorar, pero anda un poco ahí escaso todavía. Dice, pensé que era un peluche tu gato, dice por acá. Dice, eso me anima mucho, Tony. Trabajaré en esa hormiga para PvE. Es muy buena, sinceramente. Verás, si te sale también la de arqueras, que es esa melee, también es muy brutal. Como tú ya viste en este reporte de aquí, los jugadores élites, los más top, la usan. Por el tema de que da mucho soporte a la unidad. Da mucho soporte. O sea, imagínate, aquí hay solo una formación free to play y un jugador de alto nivel la usa. ¿Sí se dan cuenta? Mira, es solo una formación de full free to play. Habiendo hormigas pay to win, jugadores free to play, jugadores pay to win usan las hormigas free to play. ¿Por qué razón? Porque mientras vaya avanzando en el juego, pues las hormigas que se vayan añadiendo pueden ser más potentes. A menos de que en un futuro saquen una mejor melee y así ya cambie el meta. Pero en sí pueden ir ya aprovechando también. Hola Tony, soy nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy bien, loquito. ¿Eres nuevo en el canal o en el juego? Capal es mi ídolo, dice. A seguir aunque no sea pay to win. Claro que sí. Es que el buen Capal, gente, armadura ahí a tope. Dice, ¿alguien conoce a Andorfin? 19 millones de kills. Y es una pared. Nuestro emparejamiento está imposible. Ya veo, Max. No conozco a ese jugador en sí. Tony, ya te escribí en el chat general en el Discord. Dale a Nubis. Luego lo reviso, ¿vale? Hola, bro. Dice, mi primer comentario. Pero, ¿qué recomiendas comprar? Soy muy bajo con 9 millones. Rayo, por ahora, si es que no tienes todavía un insecto a 9 estrellas, recomiendo comprar el paquete mensual. Este paquete mensual que les ayuda a muchos a acelerar el proceso de sacar el insecto a 9 estrellas rápido. Tony, ¿has visto reportes de esa nueva hormiga guardiana? Los pay to win volvió a salir en el evento de hoy. Sí he visto reportes, crack. Capal sin duda se la de haber sacado. Porque Capal, como saben, es jugador full guardián. Y próximamente estaríamos viéndolo a tope. Eric dice, hola, yo soy nuevo en el juego y en el canal. Dale, Eric, te agradezco mucho. Cualquier duda que tengas, Eric, pregunta, no te preocupes. Y en el servidor de Discord que tenemos del canal también pueden preguntar y hacer cualquier cosita ahí. En el juego, dice en el canal, bro. Ah, vale, loquito. En el juego ya llevo tiempo. Vale, crack, bienvenido. Y como ya sabes, como tú tienes ya experiencia, espero que te la pases muy bien en la transmisión. Déjame, se paró la música. Voy a reanudarla. Perfecto. Ok, ¿qué están diciendo por acá? Dice que deben dar prioridad a la torre de aquí. Perfecto. Están empezando a destruir. Déjame ver qué jugadores de TIG están dentro para que puedan chequear esto. Verán. Un jugador que esté arriba de 8 millones, vamos a ver. Miren, aquí está, miren, para que chequen la formación cómo va. Para que chequen, esta es la unidad pro que tiene este jugador. Y cambió, miren, cambió esta hormiguita. Ya saben, full hormigas free to play que podemos usar para estar fuertes en PvP. Dice, Tony, no me di cuenta que ya son la 1 AM, dice. No he ni cenado. En serio, Vial. Trata de cuidarte, crack. Cenar, importante comer a las horas indicadas, gentita. Dice, ¿nos vamos a trasnochar hoy? No sé, Gustavo.
Lo que dure de la batalla. Por ahora, para que chequen el nuevo insecto. Este jugador ya lo lleva a nivel 71. La barbaridad es que me impresiona mucho esos jugadores. A ver, acá, jugador transportador. Esta es la formación de mis sueños, gente. Lastimosamente, la cristal dorado no me ha salido y me quedo llorando nada más. Me quedo llorando por ver estas formaciones. Pero en sí, tengo enterradora ya. Cristal dorado solo una copia y espero que más adelante me salga. Las chinchis ya las tengo, me falta una copia más para poder subir a 8 estrellas fácil, más adelante todavía. Porque siendo free to play, en tema de conchas exóticas tardas mucho en subir. Checa si hay las guardianas nuevas de la isla. Eso es lo que voy a chequear, gente. Es lo que voy a chequear. Vamos a ver por acá. Este es full transportador, miren. 7.8. Igualmente, hijo, miren, la cristal dorada 8 estrellas. No sé por qué muchos jugadores tienen suerte y a mí no. ¿Cómo estás, Yuki? Buen día. Muchas gracias por estar aquí. Dice el insecto Chalcosoma Atlas. ¿Es bueno? Empecé a comprar packs para ese, pero apenas vi tu video y no sé si seguirle. Lo tengo en 5 estrellas. Verás, el Atlas es bueno si vas a seguir formación mixta. Por ejemplo, primera guardiana y 2 arqueras. Solo si es que vas a ir mixto, sube el Atlas. Pero si no vas a ir mixto y vas a ir con 3 líneas arqueras, mejor sube la Mantis. Va a depender cómo quieres jugar también. Tony, me sobraron 4 copias de la cristal, te las paso. Uf, te las recibiría con gusto y con eso ya le subiría a 6 estrellas, pero el juego no permite pasarlas. Manuel, ¿cómo estás? Mañana termino de mirar el directo. Dale, Manuel, cuídate mucho y que descanses. A ver, veamos otro jugador. Este era full transportador. Miren, en transportadoras esta es la formación meta. Cristal dorado, chinches y enterradora. Es la formación meta y usar el látigo que da el efecto de envenenamiento. ¿Cómo va la guerra? Va muy bien, gente. Va muy bien, por ahora el campamento rojo va perdiendo terreno. Muy difícil que esta vez en este Barland puedan ganar. Pero aún así no se van a rendir. Ok, verán, el líder de TIG, yo pensé que era full main transportador. Pero miren, cuando yo vi, obviamente es full transportador porque tiene látigo y hormigas full leviadas también. Pero me sorprendió mucho, en arqueras miren lo que tiene. A las 8 hormigas de 8 estrellas y en transportadoras también tiene elevado las estadísticas. Tony, ¿cuánto poder tenés? En mi cuenta principal tengo 170 millones por ahí. Dice, yo estoy en mi primera isla, soy transportadoras y me salió una enterradora. Buena, Gustavo, la enterradora muy buena para el PvP. Dice, la meta de transportadoras es injusta por el tema de eventos. No hay variedad en comparación con arqueras y guardianas. También, tienen mucha razón. Bueno, más que injusta, yo lo veo bien porque en sí las mejores hormigas del juego las dan free to play en transportadoras, obviamente. A ver, veamos a este jugador por acá. Igualmente, miren la Cicindela nivel 54. Déjenme ver si hay otro por ahí que impresione. Este jugador tiene 8.4. Ok, bueno, tiene el avispón nivel 34 y las 2 hormigas, las 3 hormigas a 7 estrellas. Es que llegar a ese nivel de estrellas, gente, es bárbaro. Ah, esperen, me estoy confundiendo. Este es otro jugador. Ah, es otro jugador, gente. Este no es el líder de TIG. Con razón se me hacía extraño. ¿Por qué este jugador tenía 8 estrellas? Se había cambiado, se me hacía extraño. O sea, me había confundido, gente. Claro que sí, me había confundido. Este no es el líder de TIG. El líder de TIG está aquí al último. Por eso es que él tiene las 8 hormigas 8 estrellas, la Cicindela nivel 79. Se me hacía extraño. Se me hacía extraño. Por acá dice, ¿has visto alguno con 10 millones de poder? Todavía no. He visto uno con 9.8 por ahí. Creo que es Robot que tiene 9.8. Ok. Uy, es que esta es la formación meta. Miren, qué barbaridad. Bárbaro las formaciones que llevan. Claro, me estaba confundiendo. No hay todavía guardianas. Y ahorita les está costando mucho sacar. Miren, este jugador sigue a tope ahí todavía. Rezándole al robot, dice por acá. Exacto. Dice, ¿cuánto tiempo llevas, Tony? Me imagino mucho. Sí, llevo más de 1 año y medio jugando, aproximadamente. AD creo que tiene 9.9. A ver, vamos a ver. Si es que está haciendo agrupación AD. No, AD no está haciendo agrupación. La buen Yuki, miren esta formación también a tope. Pero AD no lo veo. No sé si compartió tal vez un reporte.
No sé si compartió un reporte. Miren, el buen Naret también, miren, usa la formación en meta. Es que el buen Naret, miren, ya tiene la cristal dorada 8 estrellas, una barbaridad. Y Capal tiene 9.8, ok. Entonces están en 9.9 por ahí. Capal es jugador full guardián y tiene 9.8 por ahí en el tema de poder de las unidades. Solo que aquí no se puede ver en sí la unidad que llevan, pero ya saben. Dice, ¿cuál es el máximo de poder de una tropa? Hasta ahora donde he visto es 9.8, pero muchos me dicen que AD tiene 9.9, entonces el máximo sería 9.9. Uno de 10 no he visto todavía. A menos que añadieran otra mejora o otra cosa más de que mejore el poder de la unidad. Pero hasta ahorita es lo que he visto base. En duelo puedes ver. Lo que pasa, gente, es que en duelo no clasifico. A menos que vea en duelo... Es que en duelo de reinas tengo que subir, gente. Es lo malo. Voy a dar sí. Ni siquiera, verán, con esta cuenta no puedo ni siquiera llegar al duelo de la gloria, por ejemplo. No le he subido en duelo de reinas. Es que esta es una cuenta granja. Sí, se puede ver en el duelo de reinas también, gente. Cole versus Tig siempre perderá Cole. Tig tiene mayor cantidad de jugadores ballenas. No, Kevin. Están al mismo nivel, aunque no lo creas. Están muy al nivel. Están muy al nivel. En la transmisión del día de ayer vieron que Cole pudo aguantar a Tig y a Han al mismo tiempo. Logró aguantar a los dos, pero duró muy poco porque en sí es el desgaste mucho. Yo digo, Cole y Tig están al mismo nivel. Aunque no creas, en la alianza de Cole, creo que hasta Cole tiene jugadores más ballenas que el otro, que la alianza de Tig, aunque no lo creas. Me parece ser que sí. Para que tengas en cuenta. Kevin, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Están al nivel. En sí les puedo decir que están al nivel. Están igualitos. Igualitos. Solo que ahora no van a luchar ya. Por el tema de ya que están desgastados. También horas de sueño, horas de lucha. En sí es bárbaro. Estos jugadores no paran. Es día tras día, lucha tras lucha. Es así, gente. No van a parar. Por ejemplo, imagínate. Han tiene dos jugadores muy fuertísimos. Y en la alianza de Tig igualmente jugadores muy fuertes. Para darse a tope, gente. Bárbaro, gente. Es bárbaro. Muy bárbaro. A ver cuánto ya ha subido la jugadora Tiwili. Todavía está en 5.9. Por ahí en tema de kills. Van todavía hay parejitos. Pero ya hay los tres jugadores. Miren, Tig, CTLS y Han están arriba de 5G ya. Aquí está el chinito de gafas, Robot y Cole. Y Capal, que digo Cole. Y Capal. Y aquí sigue el jugador que se sacó la Mantis ya y la subió a 11 estrellas nivel 79 a tope. No, sí, Tony dice, como R4 he tenido una batalla de 9 horas seguidas. Nuestra alianza soportó y triunfó porque nuestros miembros son dinámicos. Ya veo. Por el tema de dinamismo sí tienes razón. ¿Perdieron todas las estructuras de la zona? De esta zona sí creo que ya han perdido. O no sé, déjame ver. Por ejemplo, CTLS tiene estas 3. Y a la alianza de Doc le quedan estas 2. Solo pocas estructuras. En sí, por tema de bonificaciones, con el tiempo, estas estructuras de aquí les van a dar mucha ventaja al campamento azul. Y luchar aquí, ya saben, la lucha de aquí definía quién iba a ser el ganador. Y en sí, como pinta esto, el campamento azul le va a ganar. Para que tengan en cuenta. Dice, espero que Cole, aunque sea en unos 5 años, lo que me tomará llegar a esa cantidad de poder, siendo free to play, para ir a ayudar. En sí, claro que sí, pero en 5 años imaginan los jugadores tops cómo estarán. Dice, ¿qué tropa tiene la jugadora top de muertes? Tiene la Acacia, la Berserker y la Proata. Es jugadora mixta. Proata en primera línea con 2 estrellas rojas. Segunda, Acacia con 3 estrellas y Berserker con 3 estrellas. Y lleva, si no me equivoco, la Cicindela. Sí, lleva la Cicindela. Dice, logré tener 4G de muertes en el Barrenland. Ya veo, Kevin. Es que algunos, sin duda, los pay to win. Es que el Kevin tiene la formación de un... Por ejemplo, él tiene el poder de su formación 8.1. Ya veo, crack. Es que en sí hay jugadores potentes para que lo tengan en cuenta, gentita. Por ahora están luchando bien.
Están atacando ya con T10 por ahora, ya que el tema de las bonificaciones, hongo de curación se te agotan demasiado. Dice, Tic debe haber gastado estos días unos buenos dineros, dice, en esas cuentas bancarias. Exacto. Exacto. Es que en sí todos los del Barrenland, gente. Los pay to win, aunque no crean, siempre compran paquetitos de curación de hongos. Compran un paquetito ahí de $5, $10, así sucesivamente, porque, puff, es bárbaro eso. ¿El nuevo insecto es mejor que Godzilla? Sí, Kevin, es ligeramente mejor. Es ligeramente mejor. Es ligeramente mejor. Solo que, como les dije, les di una recomendación a los que tenían. Por ejemplo, si tú ya tienes a Godzilla, mejor sería esperar otro arquero, ya que el nuevo insecto está ligeramente mejor nada más. Dice, ¿le metes dinero? Por ahora ya no le meto. Antes sí, cuando salió por ejemplo el avispón empecé a invertir, pero de ahí después ya no le empecé a invertir. Dice, ¿es Cicindela el mejor insecto de todos? Cicindela, si me preguntas de Cicindela, por tema de estadísticas y la habilidad que tiene hasta más porcentaje, sin duda Cicindela sigue siendo mejor. Lo que pasa es que Cicindela es mucho mejor con formaciones mixtas, gente. Ya saben, formación mixta no necesita mucha velocidad de combate. En cambio, con formaciones especializadas, si eres full arqueras, necesitas velocidad de combate. Si eres full transportador, necesitas velocidad de combate. En formaciones mixtas, por eso es que los insectos universales no te dan velocidad de combate. Por el mismo hecho de llevar formación mixta ya te hace fuerte y no necesitas mucha velocidad de combate en sí. Y en sí yo te diría que Cicindela es el mejor de todos, obviamente. Tiene mucho más daño de habilidad y más defensa de habilidad. No, el mismo daño de habilidad tiene que el nuevo insecto que salió. Pero más defensa de habilidad tiene entre todos. Y la probabilidad de activar la habilidad de este insecto es superior a todos. Es del 50%. En cambio, el nuevo insecto me imaginaba que le iban a añadir más porcentaje de activación de la habilidad. Pero aún así no lo añadieron. Tiene el 25% todavía. Tiene el 25% todavía de porcentaje de activación de la habilidad. Miren para que chequen. Vamos acá. Miren, Cicindela, la probabilidad de activar la habilidad. Aquí dice, al liderar a los soldados, probabilidad de activar el efecto de rapidez, 50%. Miren, 50%. Y si vas al nuevo insecto, el nuevo insecto... Ah, no, sí, tiene. Dice, la tasa de activación del efecto de agresión de llevar hormigas arqueras, 50... Ay, no. Ay, no, no. Esto ya es medio grave. Déjame ver a Godzilla. Ah, no, Godzilla también tiene el 50. Godzilla también tiene el 50. Déjame ver el avispón. Mira, el avispón tiene 25. Lo que le hace roto a este insecto, gente, ya saben, es la habilidad. O sea, la habilidad hace que tus hormigas puedan activar las habilidades con más porcentaje. En cambio, Godzilla es para añadir más daño y daño crítico. Y este insecto de aquí también es para potenciar eso. Así que es una... Uf. O sea, es 50% de poder activar la habilidad. Ok, no me había fijado de esto. Esta también te da daño crítico. Y además de eso puede superponer el ataque. Y cada vez que ataques tienes una probabilidad de duplicar el daño. No duplicar el daño. Tienes la probabilidad de que con cada ataque, el 50% de cada ataque que puedas hacer, vas a hacer un ataque adicional. Y ese daño va a ser un 250% más. Es una barbaridad. Entonces, hijo. Verás, como te digo, en universales el mejor Cicindela. Pero en arqueras parece ser que ahorita muy superior este insecto, sin duda. Tiene más ataque de invasoras también. Es ligeramente superior en estadísticas, obviamente. Soy arquero, ¿qué me recomiendas? Verás, para ti, crack, empieza a subir primero el daño en la flora mutante. Para que vayas mejorando poquito a poquito y superándote ahí a tope. Las arqueras tienen ventaja por el daño en el momento inicial. Así hasta la marmota le puedes hacer más, un poquito más de daño y puedes puntuar más. De ahí luego vas a equilibrar las estadísticas en sí de tus hormigas. Para que tengan en cuenta. Es una barbaridad. Obviamente el nuevo insecto también tiene más vida que Godzilla. Tiene más vida, más daño en arqueras también. Esto no lo vimos, pero para que chequen. Por ejemplo, el nuevo tiene en vida... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Velocidad, defensa, ataque.
Salud de las arqueras 40%. Y Godzilla debe tener menos. Tiene 35%, por ejemplo. Es un 5% más. Daño de habilidad 80 y defensa de habilidad 45. 80 y 50. Mire, le gana por 5% más. Es ligeramente mejor este insecto. Por eso les digo, en temas de estadísticas es ligeramente mejor. 60-60 en ataque y defensa. 60-60, lo mismo, miren. Ataque. Por ejemplo, daño de hormigas arqueras 25. Ataque de invasión. Por ejemplo, vamos a ver el ataque de invasión. 50-25. Por acá con Godzilla. Ataque de invasión, miren. Baja de... Aquí le supera un 10% más. Y en defensa también. Y en daño de arquera sigue lo mismo, 25. Aquí también le gana. Es ligeramente mejor para que tengan. Dice, gracias por los consejos. Veré algunos de tus videos. Dale, loquito. Ve los videos, te van a ayudar. Y más, si puedes, ve en la lista de reproducción que tenemos del canal. Ve una playlist que se llama Zona de Guerra Más Poderosa. Ese te va a ayudar cuando llegue el evento de servidor versus servidor. Dice, otra pregunta, Noob. ¿Aquí las unidades le hacen counter a otras? Sí, Eric. Las arqueras son más fuertes cuando se enfrenten a transportadoras. Las transportadoras son más fuertes cuando se enfrenten a guardianas. Y guardianas son más fuertes cuando se enfrenten a arqueras. Es como un triángulo, así se forma. ¿Hay alguna manera de subir la flora mutante siendo free? ¿O solamente comprando en la tienda la mina VIP? No, sí. Leo, puedes subir la flora mutante siendo free to play. Solo que comprando paquetes aceleras el proceso. Tony, ¿te molesta que en este evento no agregaran insectos de 3600 o simplemente disgusto? Dice. Personalmente considero que limitan mucho más la probabilidad de no gastar demasiado y permanecer considerablemente free to play. ¿Te molesta que este evento agregue insectos de 3000 o simplemente disgusto? No, bueno, a mí no me molesta en tema de los eventos que agreguen, porque en sí todos sabemos que es un juego pay to win, ¿vale? Usualmente en estos eventos a veces ni siquiera ponen insectos a mitad de precio, otras veces sí, ¿vale? A veces otros sí y otras veces no. Pero si me dices que me disgusta, no, por mí, el que quiera sacarse algo que se lo saque, es así, nada más. Personalmente considero que limita mucho más la probabilidad de no gastar demasiado. Aunque no creas, Viaval, bueno, es tu criterio personal obviamente, pero en sí yo te diría que Dance hace un estudio. Ellos saben y tienen personas que saben cuando añaden un evento qué tan bien les va o qué tan mal les va. No sé, ellos sabrán qué es lo que hacen, obviamente, ya saben. En sí es el juego, gente, es pay to win, ya saben, es pay to win. Y ya es criterio de los desarrolladores que quieran hacer. Si me preguntas que me disguste, si no, no me disgusta. Más bien me quedo tranquilo y más bien disfruto del juego en sí. Porque estar, por ejemplo, manteniéndose ahí a pelea de que no añadan cosas free to play, así es más bien disgustarte y le pierdes gusto al juego también. Dice Tony, por el pangolín hago menos en marmota con una diferencia de 20 millones entre ambas partes. Tony, ¿por qué en el pangolín hago menos daño? Pangolín hago menos daño que marmota. Es porque cuando atacas al pangolín tienes 50% más de hacerle daño al pangolín. O sea, del daño base que podrías hacerle al pangolín te aumentan 50% más. Por ejemplo, en guardianas 50% más en el día de guardianas. En arqueras 50% más de día de arqueras. Y en transportadoras 50% más cuando ataques con transportadoras. Por eso es que haces más daño que en marmota. Hola Tony, ¿esa hormiga es nueva? No, es la misma de guardianas, gente. Esta hormiguita de aquí, gente, es la misma de guardianas. Ya saben, lata espinoso. Es la misma hormiga de guardianas. Solo que ahorita los pay to win que van a ir full guardianas ya se lo irán sacando. Porque pueden sacarla 2 veces más. Significa que ahorita pueden subir esta hormiga a 1 estrella. Y de 1 estrella subirla a 6 estrellas. A 7 estrellas de golpe. Tendrían que esperar a otro evento donde puedan comprar 2 copias más y suban a 8 estrellas a tope. En mi server está la fantasma en vez de la hormiga que te sale a ti en este evento de la Mantis. Ah, ya veo. Me imagino que es por la antigüedad, puede ser. Puede ser, ¿no? Dice, ya hay 3 insectos pay to win arqueras y 3 insectos pay to win guardianas. El siguiente evento traerá un insecto transportadoras. Eso sí, Viaval, sin duda sí.
Y cuando añaden insectos nuevos de cada categoría, ya saben que bajan de precio. Significa que el látigo pronto estará a mitad de precio. Y los que quieran sacarse el látigo, gente, alisten ya las billeteras también. Me refiero a que hago menos daño en pangolín que en la marmota. O sea, haces menos daño en pangolín que en la marmota. ¿Pero en qué día, Eduardo? ¿En qué día? En sí deberías hacer más daño en marmota que pangolín, por ejemplo. Digo, en sí deberías hacer más daño en pangolín que marmota. Porque en día de guardianas, obviamente, por tener bajas estadísticas, vas a hacer menos daño en guardianas. A menos de que seas guardián y puedes hacer más daño en guardianas. Y si eres arqueras, puedes hacer más daño en arqueras. O en transportadoras, más daño en transportadoras. Y así en sí. Dice, ¿cómo entro al grupo de WhatsApp? De que me perdí al entrar. Verás, Kevin, como tú eres miembro del canal, escríbeme por Discord, ¿vale? El link del grupo de Discord lo voy a pasar por acá, ¿vale? Link del grupo de Discord. Acá está. Lo voy a pasar por acá. Listo, ahí está. Se los voy a pasar por ahí. Entren al grupo de Discord del canal y me escriben al privado, ¿vale? Y ahí yo les añado al grupo de WhatsApp. Dice, yo espero con ansias el látigo. Dice, mi tarjeta está lista para la compra. Ya veo, Cristian. Cuando sacan el evento del látigo, gente, mitad de precio, $150. Y con el evento de los dados, hasta con suerte en $100. A tope, gente. A tope, gentita bella. Tony, nuestro jugador más poderoso, como te conté previamente, trabaja en 3 formaciones a la vez. ¿Cuánto crees que le tome desbloquear las 3 T10? Depende si compra los restos, crack. Por ejemplo, si no compras restos, por cada T10 te demoras un año, casi un año. En sí, si estás completando el día de construcción, que es del servidor versus servidor, te tardas 10 meses. Pero si no completas el día de servidor versus servidor en día de construcción, que es el caso de la mayoría, ya que cuando tú estás en un nivel alto y bastante tiempo jugando, pues ya no tienes más estructuras que mejorar y ese día te cuesta un poco completarlo. Entonces, te alargas hasta un año. Y se calcula que por cada T10 te demoras un año en sí. Entonces por 3 T10 crack son 3 años, imagínate. Eso sí es que no está gastando en restos de criatura, por ejemplo. Eric, gracias, el buen Eric haciéndose miembro del canal. Verás, Eric, no te olvides de ingresar al grupo de WhatsApp. Voy a dejar el mensaje fijado para que se puedan unir al grupo de WhatsApp. Voy a dejar el mensaje fijado para que no se vaya a perder. Y me escribes por ahí, Eric, para añadirte al grupo de WhatsApp. Y sobre todo, gente, si son nuevos y quieren una guía más detallada de su cuenta, porque los que se hacen miembros también, yo les ayudo en sus cuentas para acortar el tiempo y alcanzar mejores objetivos en menor tiempo, obviamente, valga la redundancia. Pangolín en arqueras hago 267 millones a la marmota. Hago 280 millones, no entiendo por qué pasa eso. Pangolín en arqueras hago 267 y en marmota hago 280, no entiendo eso. ¿En serio? Qué raro, ese está muy raro, Eduardo. ¿Será porque tienes mala suerte y no te activa? Me imagino. Vale, Eduardo. Está muy raro eso, porque usualmente haces más daño. Por ejemplo, mira. Bueno, es que no estoy en mi cuenta principal, pero yo usualmente hago más daño en pangolín que en marmota, por ejemplo. A mí me cuesta más en marmota. Puede ser la mala suerte. Yo te voy a decir, sí, puede ser mala suerte nada más. Es que es raro eso. Sí, es raro. ¿Qué hormigas usas, Eduardo? Si es que usas la hormiga de la muerte, podría hacer eso. Puede ser que uses la hormiga de la muerte, porque la muerte a veces le cuesta mucho activar. Dice, gracias por los consejos, que estoy perdidísimo. Dale, Eric, te agradezco mucho. Verás, como te digo, si quieres que te ayude más detalladamente y quieres mejorar mucho más tu cuenta, me escribes por Discord, crack. Los miembros del canal, obviamente yo les ayudo porque es parte de los beneficios de ser miembro también. Y participa por los sorteos del canal, ya saben. Los que se hacen miembros participan por los sorteos de los paquetes de insectos o paquetes de hormigas o contrato de luz si es que quieren. Contrato de luz, que vale $25. Plan de crecimiento de hormiga especial, que vale igualmente $25. O el plan de insectos, que este es el mejor que deben comprar, ya que les ayuda a subir el insecto a 9 estrellas rápido también. Y en sí, gente, eso les puede ayudar también. Puede ser la mala suerte. ¿La formación acacia diente carmesí funciona bien así o necesito otro orden? Acacia diente y carmesí, no, está muy bien, Cristian, así déjala. Hay un jugador que se llama Arnaldo, que no lo veo por aquí, pero a veces sabe pasarse. Él usa esa formación. Ya la tiene casi todas las hormigas 8 estrellas y es muy brutal esa de ahí.
¿Qué defectos tiene la hormiga de la muerte? Me muero por obtenerla, pero no tengo mucha suerte. Lo malo de esa hormiga, gente, es que no activa muchas habilidades. Obligatoriamente necesitas que esa hormiga esté arriba de 5 estrellas para que mejore la actividad. Dice, entonces yo también me puedo unir al grupo de WhatsApp. Sí, Alex, también, pero escríbeme por Discord. ¿Cómo estás, Jordan? Bienvenido. Buenas, Tony. ¿De qué me perdí? No te has perdido de nada. Más bien estamos conversando alguna que otra cosita. Pero sí están progresando muy bien las cuentas. Puede ser porque mis compañeros es muy lo contrario. Dicen, en Pangolín me ganan siempre. Y en Marmota lo sobrepaso mucho. Me imagino que debe ser la hormiga de la muerte. Es la única que más o menos está en deficiencia. Tony, explica cómo es posible llegar al insecto 9 estrellas con el paquete de insectos. Con el paquete. Pero les facilita. No les digo que con el paquete de insectos van a llegar de una al insecto de 9 estrellas. Les va a ayudar, como les digo, les va a ayudar a llegar al insecto 9 estrellas, sí. Eso sí. Porque en sí, gente, con un solo paquete no suben el insecto 9 estrellas. Necesitan varios, pero les ayuda a llegar al insecto de 9 estrellas. Dice, sortea la nueva mantis, dice, esa sí la quiero. Ya veo, Yuki. Es que verán, sortear un insecto así, necesitaríamos que haya bastante apoyo en el canal. O sea, que el canal en sí reuniera bastante dinero. Ya saben que todo lo que se reúne en el canal, yo lo hago en sorteos. Yo siempre lo hago en sorteos. Eso sí. Ya mandé mensaje, Tony. Dale, Kevin. Luego lo miro, gentita. Dice, gracias, Tony. Ahora sí me ahorro unos huevitos supremos. Dale, loquito. Verás, la hormiga de la muerte es buena, sí. Es buena, obviamente, crack. Obviamente es buena. Pero necesitas subirla a más de 5 estrellas para que active decentemente. Porque con estrellas mejoras la probabilidad de activación de las habilidades de la hormiga de la muerte. Dice, si tengo el nombre verde, ¿soy miembro sub o solo un sub bien portado? Dice por acá. No, eres miembro del canal, Jordan. Es que por ahí te regalaron membresía. ¿Cuántos paquetes se necesitan para llegar a 11 estrellas? Verán. Si tú no quieres sacrificarte con la probabilidad del 45%, o sea, si tú quieres subir con el 100% siempre, estarías gastándote, por ejemplo, aquí te sacarías uno de 3, 2, convertirías en 3, sería 4. Serían 4 estrellas, uno de 3 estrellas. Estamos hablando que en 2 paquetes que te compres, estarías ya subiendo un insecto con el 100% de las probabilidades a 7 estrellas asegurado, ¿ok? Si te compras 2 paquetes más, ya estarías asegurando el insecto a 9 estrellas. Con 4 paquetes. Con 4 paquetes, gente. 4 o 5 paquetes, por ejemplo. 4 a 5 más o menos. 4 a 5 paquetes ya estarían sacando el insecto a 9 estrellas. Obviamente lleva tiempo y no les da el acceso rápido que puedan subir rápido el insecto, ya que deben esperar a que cada día reclamen recompensas. 4 a 5 paquetes subir el insecto a 9 estrellas. De 9 a 11 serían... Necesitas, por ejemplo, 9, 10. Sería ya comprarte crack. 4, 8, unos 12 más o menos. Más o menos necesitas unos 12 paquetes. 12, a ver, 12, 13. Serían 12. 12 paquetes, crack. Para el 11, son 12 paquetes de estos. Para que te hagan la inversión. Para el 11 estrellas. Serían 12 paquetes. Es bastante. O sea, serían un año comprando los paquetes de insectos. Un año enterito, gente. Un año enterito. Estamos hablando que se gastan... ¿Cuánto? $25. En 8 son 100. Más o menos. ¿Qué digo en 8? En 4 ya son 100. En 8 son 200. En 12 ya son 250. Sí, 250. Imagínate el dinero que te gastas para subir un insecto a 11 estrellas. Pero comprando los paquetes de insectos, obviamente. Acelera sí el proceso de alcanzar el 9 estrellas. Para el 11, gente, ya saben ahí. Sí cuesta.
Sí cuesta. Bueno, depende también del país en el que vivas, porque ahí puede costar más o menos. Yo digo 3 paquetes o más o menos, no juegues en esos 4 meses. Con el 45% de probabilidad, obviamente se ahorra. Obviamente te ahorras, crack. Si son 12. Obviamente te ahorras. Obviamente te ahorras, crack. Ah, sí, tienes razón, Frank. Son $300. 200, 100, 200, 300. Sí, sí, sí. Son $300. En 12 meses comprando los paquetes de insectos. Pero eso les digo con el 100% de probabilidad. O sea, ustedes no quieren arriesgar nada. Pero arriesgando con el 45%. Por ejemplo, en 3 paquetes que compres, ya llegas a 9 estrellas. Arriesgando con el 45%. De ahí, el 45% te ahorra la mitad de inversión. Serían $150. En vez de comprar 12 paquetes, estarías comprando ya 6. Y te ahorras. Pero es arriesgándote con el 45% y teniendo suerte. Es que no todos, no muchos tienen suerte en sí. Ya saben, es así, gente. Dice, mi muerte es God. Dice, me tocaron en total 5. Muerden un... Ah, ya veo, Jordan. Muy buena, muy buena. Listo, vamos a ver más formaciones. Eso sí, vamos a ver más formaciones. A ver. Déjame ver si compartieron algún reporte. Por ahora no han compartido reportes. Pero en sí, en tema de las agrupaciones y cómo van atacándose. Por ahora la alianza de Cole, me imagino que ya no va a luchar ya. Y hay muy poquitos jugadores aquí tratando de atacar nada más. Más o menos. Esta torre de aquí le están atacando los jugadores, pero aún así la alianza de Doc sigue presionando. Hay varios jugadores activos aquí por la alianza de Doc. Dice, yo soy súper salado, dice por acá. Es así, algunos si quieres asegurarte. Por ejemplo, por eso muchos jugadores en un año ya están sacando su primer insecto a 9 estrellas. Más o menos. Dice, mano, a un compa tenía 9 su diablo. Y con una araña al 5, la subió al 10. Es que es suerte, Frank. Por ejemplo, esa probabilidad ya es del 15%. Imagínate con la probabilidad del 15% subir. Es una barbaridad. Deja ver quién está haciendo agrupaciones. Ah, no, este está atacando a la... Miren, esta es jugador guardián. Insecto nivel 34. Usa la devoradora de hojas, gente, que en guardianas es la mejor. La azabache no sé qué tan buena es, sea. Muchos me dicen que es buena. Esta hormiguita de aquí máximo siempre activa 3 habilidades. Sí, sí, Jordan, sí lo vi, crack. Dice, yo no le juego a la suerte, Tony. Hice 3 veces el intento de subir un insecto a 8 estrellas con el 45 y terminé por arrepentirme. Prefiero sacarlo al 100. Ya veo, Cristian. Claro que sí, hay muchos que suben... Yo, por ejemplo, siempre utilizo el 45 y me va bien. Me va bien. A veces me va bien. A mí me va bien, crack. Dice, en mi servidor 1084 solo hay guerras. Y quisiera irme... ¿Podrían saber cuánto llegará el evento de inmigración? En 1084. El evento de inmigración llega más o menos de 3 a 4 meses después de que se haya creado. Tienes que esperar 3 a 4 meses desde que empezaste en ese servidor, crack. Dice, la Jet Black me parece mala personalmente. En los rankings la he visto baja y en reportes igual. Es que verás, esta hormiga en sí está más para apoyar el equipo. Solo activa 3 habilidades. Eso sí, lo máximo que activa esta hormiga es 3 habilidades. Pero lo que jugadores me han dicho es que funciona muy bien solo con el combo. O sea, el combo de las guardianas es usar en primera línea la azabache, que es esta de aquí, la hormiga azabache, la que acabamos de ver. La hormiga azabache en primera. En segundo usar la guardiana escudera. Y en tercero usar la devoradora de hojas. Ahí es cuando funciona más o menos bien. Es que sí, el juego está basado que usas las combinaciones que te da. Dice, mi suerte es mamalona, dice. Yo subí mi muerte al 9 con una de 6. Ah, ¿qué digo? La muerte. Estoy leyendo mal, dice. Yo subí la 9 con una de 6. Ya veo, Jordan. Es que hay a veces gente que tiene suerte. Ese sí. Por ejemplo, hay jugadores que con un insecto de 1 estrella suben insectos de 9 a 10 estrellas. O de 8 a 9. O de 7 a 8. Así. Es que hay a veces que hay jugadores que tienen esa suerte. Yo a veces me digo, puff, una barbaridad.
Shield Warden es asombrosa, dice. Igual que la Dusky Looker. Últimamente me tienen muy sorprendido y feliz. No, yo sí no soy mucho de Dusky Looker. Para mí Dusky Looker solo es para PvP. Dusky Looker la veo un poco fallante en el tema de PvP. Aunque tenga una habilidad que reduzca parte de la defensa del enemigo. Para mí no es una de las mejores. Por ejemplo, Diente Gigante estaría mejor que Dusky Looker, por ejemplo. Bueno, para mí, a mi parecer. Pero Shield Warden, ahí te doy la razón. Shield Warden en Guardianas la mejor, sin duda. Ah, Vivial, tú eres full guardián. Puede que en Guardianas la Dusky Looker esté mejor. Porque en Arqueras muchos la probaron, es mala. Y en Transportadoras yo la probé durante mucho tiempo y es mala. Me parece ser que en en Guardianas puede que Dusky Looker esté mejor. Bueno, feliz noche, Tony. Dale, Fran, una feliz noche y cuídate, crack. Un abracito. Y que descanses bonito. La formación que utilizo es la... O sea, la DL a 2 estrellas. La GT a 6 estrellas. Y la Crimson Flag a 6 estrellas. Ok. Entonces eres arquero, entonces. Ah, ok. Ok. Vale. Yo te debo mi suerte a ti, Tony, dice. Me diste ánimos cuando mi novia mató mis hormigas. Ah, entiendo, Jordan. Y ahora tengo la Wise Berserker muerte y diente. Ok, muy buena, Jordan. Más adelante, si es que te sale la Acacia cornígera, sería mucho mejor. ¿Cuál es la Dusky Looker? Es esta de aquí. Acechadora oscura. Yo, por ejemplo, no soy muy fan de esta hormiga. En sí, en PvE es buena, porque bufea mucho la tercera línea, eso sí. Pero puede que en Guardiana sorprenda. Jugadores arqueros o en mixto puede ser que lo utilicen en primera línea en formación mixta con Guardiana, puede que funcione también. No lo sé, pero en este tipo de formación no lo he visto. En transportadoras y en arqueras, muchos me han dicho que es mala para PvP, por ejemplo. No tiene mucha sinergia en sí. Esta la puedes conseguir, por ejemplo, cuando vas al Barren Land te dan la opción de poder conseguirla también. La Shield Warden, por ejemplo, es esta de aquí. La Guardiana Escudera, que en Guardianas esa sí es muy buena. Esa es muy buena. En conjunto con Devoradora de Hojas. ¿Dónde está Shield Warden? Acá, Guardiana Escudera. La Guardiana Escudera sin duda muy buena. Cura bastante, activa bastantes habilidades. Es muy buena. Y de ahí con la Devoradora de Hojas. ¿Y dónde está? O esta cuenta sí la tiene. Déjame ver, parece que sí la tenía. Acá está. Devoradora de Hojas. Esta es la mejor del Barren en sí. Para que vayan armando sus formaciones. Dice, necesito Dusky y Acacia. No me toca ninguna. Solo cristales dorados y devorador. Uf, yo quisiera la cristal dorado, crack. ¿Crees que resultará bien Shield Warden? 0 estrellas. La Jadan Hout y la Crimson Fragger. Iré probando. Creo que te funcionaría mejor, crack. Sin duda. Sin duda, Vivial. Yo creo que te funcionaría mejor así. Es que la Shield Warden, gente, es una muy buena hormiga de soporte. Cura bastante en sí. La nueva Mantis es mejor que Godzilla. Saludos desde el 292. ¿Cómo estás? Bienvenido, crack. Sí. Obviamente es mejor, crack. Es mejor. Las estadísticas están ligeramente superior a Godzilla. La habilidad es parecida a la de Godzilla, solo que la habilidad que tiene ahorita el nuevo insecto es más brutal. Se acumula por 5 capas y cada vez que hagas un ataque, el ataque tiene un 50% de probabilidad de que puedas causar un 250% más de daño. En cambio, Godzilla solo te da una acumulación de 7 capas de radiación. Y cuando acumules esas 7 capas, el máximo de daño que puedes hacer es de 300%. Creo que era así, déjame ver. No sé si era 300 o 250. Déjame ver el máximo daño que puedes acumular. Porque puedes acumular 7 veces. Y se puede acumular, pero el máximo es 7 veces. ¿Dónde está Godzilla? La habilidad. Aquí te dice, después de acumular 7 capas, nuestro equipo de la última fila causará un 250% de daño a todos los equipos enemigos. Y la carga se contará nuevamente después de causar el daño, ok. Hasta máximo 7. Y una vez llega a 7, otra vez empieza la carga. Por ejemplo, tiene que tardar 7 veces en acumularse. Tarda esas 7 veces y causa a la última fila 250% más de daño. En cambio, el nuevo insecto... mira lo que sorprende. Aquí te dice, cada vez que 12 tropas aleatorias de nuestro bando inflijan daño, tienes 25% más de tasa de daño crítico.
Y el ataque normal en 3% se puede superponer 5 veces o 5 capas. Significa que si multiplicas 3 por 5 es 15% más de daño crítico. Además de eso, después de que el efecto se complete, o sea, después de que se completen las 5 capas, puedes promover. Y esta promoción es: cada ataque tiene un 50% de probabilidad de realizar ataque adicional al objetivo. Y cada ataque, cuando se activa el 50%, vas a causar 250% más de daño. En sí está más fuerte. Por el tema de la habilidad nomás. En tema de las habilidades, gentita. Dice: tengo la cristal para roja y quiero la acacia para completar con mi berserker. Ya veo. Ya veo, crack. Ok. Ya veo que armas las formaciones a top. Dice: en mi sección hay un jugador que sacó las T10 en menos de 5 meses. A partir de la creación del servidor. Gastó muchísimo. Todos estimaban más de 200k. Hoy en día pienso que no lo valió. Ya veo, crack. Lo que pasa es que si tú completas la evolución de T10 antes de 5 meses, si no me equivoco, el juego te agradece. Te anuncia que eres el jugador que sacó las 3 T10. No creo que se haya gastado por una T10 $200,000 en sí. No sé. Dice: buenas, Tony. ¿Quién va ganando? Apenas voy llegando. Ahorita acá en el tema de los enfrentamientos, ahorita va ganando el campamento azul. El campamento rojo la tiene muy difícil. En sí, la alianza de Cole, la alianza de Cole, la alianza de Doc y la alianza de CTLS la tienen difícil para poder ganar esta vez. Dice: mi agrupamiento base es, en comparación con el resto, sus T10 no valen mucho. Ahora sí, mi unidad pro no es pay to win, ajustada al resto. Ya veo, Vivial, obviamente. Dice: esa mantis está más rota que mi corazón, dice por acá. Ya veo, Yoda. Sí, está muy, muy rota. O sea, imagínate, da daño crítico. Por cada daño que hagas, te da 50% de probabilidad de hacer 250% más de daño. Y puedes superponer las capas, o sea, una barbaridad. ¿Puedes mostrar la ficha de muertes? Claro que sí. Top de muertes. Ahí va, la jugadora Tiwili se quedó en 5.9. Por ahora no están luchando ya las alianzas. En sí, Han ya se quedó ahí aparte nada más. Pero están luchando muy bien, gente. Para que lo tengan en cuenta. De ahí le sigue el jugador STLS. Ya le ganó al Tigre Árabe. Miren, ahorita jugador STLS está luchando. Déjenme ver, parece que ahorita está luchando entonces. Están aquí abajo luchando los jugadores STLS. ¿Contra quién? ¿Contra quién? Están luchando contra KTA. Aquí están, perfecto. Déjame ver dónde lo localizo. ¿Dónde lo localizo? No lo veo. No lo veo al líder STLS. Pero en sí debe estar por acá. O a menos que se estén enfrentando en otro lado. Acá. Ni aún así no se conecta. No veo al líder de CTLS. Pero aún así se farmeó buenas kills, miren. Estaba en top de muertes tercero y ahorita subió a segundo. Y está en 5.2 ya. Se farmeó bastante. De ahí sigue el tigre árabe. El tigre arabecito. El chinito de gafas. Ya mismo entra 5G. Robot se quedó en 4.2 y Capal 3.9. O sea, en tema de kills, gente, es una barbaridad esto. Creo que no veo al líder. Él tiene bastantes kills también. 2, 3, 4, 1, 600. No lo veo. No está aquí. Parece ser que luchó un ratito. Obviamente debe haber luchado un ratito. Este jugador es otro. Que tiene 6G, obviamente. Pregunta: ¿las demás alianzas son más fuertes que Cole y los demás? No es que sean más fuertes. La alianza de Tig versus Cole están parejos. La alianza de Han es la que tiene dos jugadores muy fuertes. Entonces, por ejemplo, si Cole y Han se enfrentaran, Cole le gana. Pero si Tig y Cole se enfrentan, se quedan empatados. CTLS se enfrenta contra la alianza de Han, pierde. Porque la alianza de CTLS solo tiene un jugador con altas estadísticas. Y en la alianza de Han ahorita hay dos jugadores con altas estadísticas. Ahorita la tienen muy difícil. Está muy difícil.
Y ahí sigue la alianza de KTA contra Doc, que tienen las mismas estadísticas, están similares. Entonces así es como se mide ahorita el emparejamiento y está muy complicado. Es que ahorita Han está muy fuerte. Dos jugadores que están arriba de 2000 de estadísticas. Las hormigas cáncer negro, ¿las puedes combinar con devoradora y escudera? También, Cristian. Había un jugador en mi Discord que era full guardián también. No sé si estará por ahí, pero me imagino que él es de Estados Unidos. Sabe hablar poquito español. Y él usaba la cáncer negro en primera línea. La usaba en primera línea. Si no me equivoco, esa hormiga causa efecto de silencio. Verás. Esta cuenta la tiene 2 estrellas, por ejemplo. No me acuerdo qué habilidad era. Déjame ver. Aleatorio. Y reduce el daño recibido. No me acuerdo si era que tenía efecto de silencio o efecto de agotamiento. Algo así era. A ver, 100% de probabilidad de infligir... Ok, y causa efecto de agotamiento. Vale, esta es la habilidad que tiene, por ejemplo, la diente gigante. La diente gigante, ¿en cuál habilidad es que tiene agotamiento? Este es efecto de silencio. Miren, tiene 40% de probabilidad de infligir este porcentaje de daño y puede causar agotamiento, lo que reduce el daño infligido un 20%. ¿Ok? 20% reduces el daño del enemigo que te puede hacer. Por ejemplo, cáncer negro, la habilidad es del 100%. O sea, sí o sí siempre se va a activar esta habilidad. Y sobre todo, siempre vas a hacer que se reduzca el daño cuando te vayan a atacar. Y lo que reduce su daño en un 20% igualmente. Y dura una ronda. En sí, cada vez se va a activar esta habilidad. Vas a reducir 20% de cada vez que te haga un ataque. ¿Ok? Por esta es buena. De ahí, conforme vayas avanzando, sin duda vas a cambiarlas. Porque en sí las hormigas del Barren están mejor. Esta es para ir empezando, por ejemplo, si quieres ir mejorando. Te puede ayudar. Cuando vas empezando, por ejemplo, te puede ayudar. Pero una vez llegas al Barren, sin duda te sale una Shield Guardian, la guardiana escudera. La cambias, sin duda, porque es mucho mejor. Devoradora de hojas, una de las mejores también. Y así las vas cambiando. Y así sucesivamente, gente. Dice, en CTLS tiene el cochino feliz, dice por acá. Exacto. Las estadísticas hacen la diferencia en cuanto a las estrellas de las hormigas. Así es, gente. ¿Recuerdas que te hablé de un chino que le mete 600 M a la marmota con T9? Sí, crack. Dice, bueno, Tony, 1,5 M. Feliz noche, bro. Cuídate, Vivian, no te preocupes y que descanses, crack. Estamos peleando con un server un año más viejo. Y gracias a él estamos sobreviviendo. Y le está ganando las alianzas del Barren, ya veo. Pero me impresiona que les está ganando, porque a veces esos jugadores les ganan por velocidad de combate, por ejemplo. Ahorita están presionando bien. La alianza de Doc está defendiendo a muerte esta torre. Está haciendo bien. Por ahora está tratando de hacerles la guerra y el par a las otras alianzas. Dice, hoy me salió diente gigante. ¿Debería de cambiarla a coraza dorada por esa? Solo tengo 5 naranjas. Eric, sí. Sin duda sí. Diente gigante es la mejor universal cuando estás empezando, cuando ya llevas un año en el juego y cuando vayas a la isla. Muchas la usan, crack. Buenas noches, Tony. Cuídese mucho, loquito. Cuídate mucho, crack. Una buena noche para todos. Sin duda, Eric, puedes cambiarla. Sin duda. Pero verás, diente gigante es más para PvP. Para PvP también funciona. Bueno, ahorita como tú, Eric, me imagino que vas empezando. Me dices que todavía tienes 8 naranjas. Luego de un tiempo va a aparecer en tu servidor un evento que se llama el despertar de las hormigas especiales. Ahí es cuando diente gigante se vuelve una bestia. Ahí vas a ver que la hormiga gigante activa más habilidades, hace más silencio, hace más daño y hasta en PvE se vuelve un meta. Esa hormiguita ahí. Pero tienes que esperar a que llegue el evento de... el eventito, crack. Tienes que esperar solo que llegue el eventito. Que llega después de 3 meses de que se haya creado tu servidor. Y no necesitas ser reina 25. Solo esperar a 3 meses. Tiene 712 velocidad y 1.8k de daño. Te juro que es un monstruo. Y ojo, somos del 800... la de plata que invirtió, crack. Sin duda. Me estás hablando del 822. Una barbaridad. Y ya tiene 1.8k con hormigas de la temporada. Una barbaridad. Sin duda, un monstruo. Un monstruo. Es que hay jugadores que realmente le invierten bastante dinero. Dice, el lobo de CTL se golpeó con 1.7 G a la marmota. Exacto. Por ejemplo, el líder de TIG
Si no me equivoco, está cerca ya de los 2G. El líder de TIG. Ataca con transportadoras él, por ejemplo. Tony, ¿qué te da cuando llegas a 2 estrellas azules? Si no me equivoco, creo que te daba más velocidad de evolución te da. Yo tengo 2 estrellas azules. Te da más velocidad de construcción o de evolución, algo así es. Lo malo es que no se puede ver lo que en sí te dan. Por ejemplo, mira, para llegar a esta estrella de aquí de estos jugadores, necesitas tener primero llegar a 2 azules, 3 moradas, 4 doradas y sigue esta. Y luego de esta sigue otra estrella que es el tigre árabe. No sé si estará por acá el tigre árabe. El tigre árabe tiene la siguiente evolución de estrella. Es esta de aquí. Solo que está bugueado y le tapa el nombre a este jugador de acá. Déjame ver, voy a entrar a mi guerra y voy a salir para mostrarles. A veces se desbuguea así. No se desbugueó. Déjame ver, voy a volver a mi zona. Me voy a cambiar a otro lugar. A veces se desbuguea así, para que puedan chequear. Listo, ahí creo que ya se desbugueó. Y ahí ya se desbugueó. Por ejemplo, luego de las 4 doradas que muchos de aquí tienen, estas 4 doradas, sigue esta de aquí. Y luego de esta sigue esta de aquí. Hasta ahorita el máximo de estrellas es llegar hasta aquí. Pero estamos hablando de tener todas las skins del juego. Quedar siempre en top de marmota en primer lugar. O sea, es varios requisitos para llegar a esto. Es una variedad. Solo ahorita los super ballena pueden llegar hasta ahorita aquí. No son con las de la temporada. Tiene 2.4K dice. Dice que le invirtió el hongo y solo tiene 4 insectos pay to win. Lo que no entiendo cómo es tan fuerte. Es que me estás hablando de 2.4K. Entonces está al nivel de estos jugadores. Este jugador sí le invirtió bastante dinero, sin duda. De una le invirtió a full. Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Para que tengan en cuenta. O sea, alcanzar esta estrellita de aquí. Si ven que como le sale rayos, algo así le sale. Es bárbaro. Espero que puedan ver en el directo en sí. Pero para alcanzar esta estrellita de aquí, como les digo, es pasar después de la estrellita esta roja. Y no sé qué después de esta gente, vi un jugador que le sale, por ejemplo, llamas de fuego después. Cuando tú ya tienes esta estrella, te da, por ejemplo, la siguiente animación de cuál estrella sigue después. Y la siguiente es la misma estrella que le sale rayitos, pero atrás de esta estrella le sale como rayos de fuego ya. Y así, le sigue añadiendo más efectos en sí. Y se vuelve más potente, obviamente, para que lo tengan en cuenta. Pero para alcanzar eso, gente, super ballenas en sí. Por ahora en tema de kills, no vas a ver muchas peleas así tan potentes que se alarguen muchas horas. Y en sí las alianzas más fuertes no es que van a luchar así a tope como en los anteriores enfrentamientos. Ya que por ahora en esta zona de aquí no hay mucho que pelear. En sí ya sabemos quién va a dominar poquito a poquito. El campamento azul, gente, va a dominar esta zona. Va a estar muy complicada para el rojo. Ahorita el campamento rojo va a empezar a invadir esta zona y empezar a asegurarse y esperar a que abran los túneles de nivel 9. Una vez abran estos túneles, la alianza va a tratar o en sí el campamento rojo va a tratar de obtener las estructuras que más pueda y seguir avanzando hacia el árbol en sí. Sí, Tony, te digo que le mete 600 millones a la marmota con T9. Pero Jordan, no creo que ese jugador... sea con T9 me hablas. Cuando peleamos ayer con 6 jugadores, Lady Knight, la Lady Sniper, hormiga transparente y hormiga de la muerte. Entiendo. Que me estás hablando con T9 600 millones. Le vale. Uy, las estadísticas que debe tener sin duda. Y así es lo que van en este Barren Land. Por ahora, el jugador que hemos visto que ha maxeado y ha sacado hasta ahorita. Bueno, no es que haya sacado. Varios jugadores en sí de estos Barren Lands épicos. Todos sacan sin duda el nuevo insecto, gente. Sacan el nuevo insecto, eso sin duda. Verán, para los que van llegando les muestro este reporte. Para los que van llegando, todos los jugadores de este Barren Land, la gran mayoría de Full Pay to Win ya se sacaron el nuevo insecto, ¿ok? Pero hasta ahorita, donde vi en las peleas que se estaban enfrentando, solo este jugador lo maxeó a nivel ya 79. Lo maxeó a nivel 79. Aquí lo pueden ver, miren. El nuevo insecto ya en nivel 79 y de ayudante Godzilla. 11 estrellas, ¿ok?
Este jugador obviamente son full pay to win. Estamos hablando de jugadores arriba de 2000 de daño. Este es el jugador de AD de la Alianza de Cole, por ejemplo. Tiene arriba de 2000 de daño. Arriba de 2000. De vida 778. 1977 en defensa. 772 en velocidad de combate. Versus al jugador este de aquí que les digo que tiene ya el nuevo insecto. En daño tiene 2300. Defensa 2132. En vida 923, gente. Imagínense la barbaridad de vida que es esto. Arriba de 900 de vida. Yo siendo, como decirles, un jugador que no he invertido nada en el hongo, en la flora mutante en sí. No, sí, ahí miento. Yo me compré una vez el contrato de luz. Me compré el contrato de luz y ahí me compré 5 bioesencias grandes. Y eso me ayudaron a conseguir una estrella dorada después. Sí le invertí, pero no mucho. Y eso que le invertí, solo he hecho una compra. Y tengo ya más de 400 de vida. Con hormigas de la temporada y en el Barrenland llego casi a 550 de vida. Pero estos jugadores están arriba de 940. O sea, la variedad de estadísticas que llevan en sí. Acá miren, 928, 940, 923. Una barbaridad. Arriba de 800 de velocidad de combate. En sí estas estadísticas, gente, para que vayan chequeando. Y el tema del insecto que tiene, impresiona mucho. Impresiona mucho. Imagínense la cantidad de dinero que se invirtió aquí de una. Para sacárselo hoy mismo. Para transferir las estrellas, por ejemplo, me imagino que tenía Godzilla. Entonces pasó las estrellas de Godzilla al nuevo insecto. Y lo que hizo es reiniciar los niveles de Godzilla y pasárselos de uno al nuevo insecto. Y esperar a la lucha. Y le fue bien porque en tema de estadísticas, gente. Miren, así van. Así van, gente. Este jugador le ganó en la invasión. Le ganó porque el otro jugador en su primera línea no tenía todas las hormigas. Pero en sí, para que chequen, ahí va potente. Ahí va potente. Esta hormiguita de aquí con el despertar parece que está muy buena también, miren. Está muy buena con el despertar. Si llego a tener plata, me hago una nueva cuenta y le meto el hongo para matar a todo el que se mete en el camino. Ya veo, Jordan. Es que es así, crack. El hongo, la flora mutante es lo que más importa. Las estadísticas en sí, gente. Aunque tengas el insecto más chimbo, o sea, el insecto free to play del juego con buenas estadísticas, les ganas a jugadores pay to win. Que tengan insectos pay to win. Porque en sí las estadísticas influyen más. Y así es, gente. Jugadores aquí mínimo se sacan de una el insecto y lo maxean a tope. Para que lo tengan en cuenta. Y se ve bonito el insecto. Cuando va en la marcha se ve bonito y cuando ataca también. Entonces los que se vayan a sacar aprovechen. De aquí el próximo insecto que va a añadir va a ser el de transportadoras. Va a ser muy emocionante a ver qué trae ese insecto. Porque como soy transportadoras, pues se emociona ver nuevos insectos que tengan nuevas cositas. O quién sabe, venga una nueva colaboración y al de transportadoras le saquen una nueva cosita, gente. Así que ahí vamos con todo. Les agradezco muchísimo, mi hermosa gente, por haberse quedado en estas transmisiones en las que hicimos el día de hoy. Hoy hice 3 transmisiones seguidas. Uno, el del sorteo de los paquetes. El segundo, dándole recomendaciones para sacarse el nuevo insecto. Y 3, dándoles evidencias de qué tan bueno puede ser y viendo la mantis boxeadora ya tope en algunos jugadores. Para que tengan en cuenta, sin duda, pues estos Barrenland épicos nos enseñan muchísimo. Y para que se sorprendan en sí, gente. Para que lo tengan en cuenta, gentita bella. Cuídense mucho. Les agradezco por haberse quedado en esta nochecita. Bueno, en mi caso ya es nochecita. En otros días ya estará amaneciendo. O ya estará atardeciendo. O estará pues empezando su día o yendo al trabajo. Cuídense mucho, gente. Cualquier cosita, nos estaremos viendo muy pronto. Y si necesitan dudas o que les ayuden en cualquier cosa, me escriben por Discord. No se preocupen. Buenas noches, Rey. Descansa, te amamos. Igualmente, los amo mucho. Besitos. Cuídense mucho. Abracitos. Bye bye, gentita bella.